Un mundo atorado en sufrimiento constante, experimentando ciclos interminables de los mismos eventos e interacciones, una y otra vez, con personajes que cuando los ves por primera vez tienen un aspecto lindo y tierno, pero su aspecto real es perturbador y crudo. Un universo donde los personajes de cuentos de hadas han sido alterados y trastornados, convirtiéndolos en abominaciones peligrosas para la humanidad. La presencia de seres que van más allá de la comprensión humana, a los que puedes extraer su esencia para fortalecerte a ti mismo. Y más importante, un mundo que funciona completamente, debido a una sola mujer que resulta ser algo que supera la capacidad humana por centenas de veces. Y donde la única cosa que pasa por la cabeza de nuestro protagonista es una mujer. Debe ser demasiado obvio de qué juego estoy hablando. Y es que no hay nada que pueda confundirte y tienes toda la razón. Estoy hablando de Lobotomy Corporation. Ahora, este juego es bastante extenso y difícil. Sí, lo digo directamente, es un juego difícil. Tengo entendido que es la primera entrada del universo de Project Moon. Luego de este sigue un juego llamado Library of Ruina y después el Limbus Company, que es un juego gacha. Honestamente podría resumir toda la historia de Lobotomy Corporation en 40 minutos, saltándome prácticamente todo. Pero esto sería ser uno más del montón, y en este canal no hacemos eso, no. Lo que vengo a darte es la experiencia del juego, igual que en Black Souls 2, un video que, al menos espero, sea capaz de darte la información completa para que tengas y entiendas la experiencia de lo que es jugarlo por ti mismo. El punto es que si quieres meterte a jugar los juegos de este universo como yo, sientas que puedes meterte directamente al segundo juego, el de la librería de la ruina, solo con ver este video. Pero aún así, si te gustan los juegos difíciles y los juegos de administración en tiempo real con manejo, entonces, solo entonces te recomiendo jugarlo. Para hacer las cosas más sencillas, primero te voy a dar una introducción de cómo funciona el juego de manera general. Por lo que si quieres jugarlo por ti mismo, por algún motivo, porque no te lo recomiendo, entonces solamente puedes ver hasta el minuto que muestro en pantalla. Pues esta es la clase de juegos comparados al Fear and Hunger, donde el 99% de la progresión y dificultad viene de la falta de conocimiento de elementos del juego que descubres conforme vas jugando. Y con esto me refiero directamente a las anomalías. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros del canal y empecemos diciendo, ¿qué es Lobotomy Corporation? Lobotomy Corporation es un videojuego de simulación de gestión de estrategia, tipo roguelite, de terror independiente, del 2018. Es desarrollado y publicado por el estudio surcoreano Project Moon, y si pudiera describirlo en una sola oración, usaría la siguiente. Lobotomy Corporation es el mejor juego de la Fundación SCP, pero no tiene absolutamente nada que ver con la Fundación SCP. En este juego debemos ser el manager de una compañía que tiene atrapados a muchos seres llamadas anomalías. Seres que desafían las leyes de la realidad de alguna forma. Y estas vienen de todas las categorías. Desde una pulsera que te cura y regenera de todo daño constantemente, pero que si la tienes puesta sin recibir daño te llenas de tumores y mueres. Literalmente, la manzana de Blancanieves, enojada porque la dejaron tirada en una eternidad de soledad. Una amalgamación de extremidades en forma de corazón que palpita con un sonido especial.
Un negro absoluto en su centro con una atracción gravitacional impensable, que al verlo te obliga, en contra de toda voluntad o deseo, sentir la necesidad de acercarte, lanzarte a su horizonte de eventos y formar parte de este por toda la eternidad. Siempre. Lánzate, únete a la estrella azul. También tenemos un pajarito que se encargará de darle su merecido a los malhechores del bosque oscuro con su piquito. Y también tenemos, literal y sin ninguna exageración, a Jesucristo. Sí, Jesucristo, o al menos un avatar de Jesucristo. Míralo, se llama Un pecado y 100 buenas acciones. Lobotomy Corporation funciona bastante sencillamente. Debes superar 50 días como el nuevo manager. Empezando desde el primer día, cada nuevo día tendrás una nueva y aleatoria anomalía en tu compañía. Ciertos días tendrás 2, pero generalmente es una. Y el interactuar con ellas de manera correcta generan energía. Cuando llegues a tu cuota diaria de energía podrás acabar tu día de trabajo. Cada día esta cuota aumenta. Cada día hay más anomalías y cada día se vuelve más complejo. Y de una vez te digo, de todos los juegos de estrategia de esta índole que he jugado, este sí está en la cima como uno de los más complicados. Aunque esta dificultad tiene una variación muy volátil, pues te explico, cada anomalía tiene sus propios procedimientos de trabajo, una serie de instrucciones de cómo deberías trabajar con ella. El juego ofrece 2 distintas alternativas de trabajo. Estas corresponden a las 4 virtudes cardinales, siendo fortaleza en rojo, que se refiere a lo físico y lo fuerte. Lo puedes asociar a la fortaleza física. Prudencia en blanco, que es la inteligencia y el análisis. Lo puedes asociar al conocimiento. Templanza en morado, que es la empatía y el entendimiento del otro. Lo puedes asociar con la inclusión y la unidad. Y por último, justicia en celeste, que quisiera que lo asocies más como el conocimiento y entendimiento del mundo en general. Cuando seleccionas una anomalía, seleccionas qué clase de trabajo realizas con esta anomalía. Cada anomalía tiene diferentes porcentajes de un trabajo exitoso, con un tipo de trabajo específico para esa anomalía, que se refleja a manera de tics, donde un trabajo exitoso genera un punto de energía y un trabajo fallido en su lugar no genera energía, sino que causa daño. Pero además de esto, cada anomalía tiene sus propias reglas extra, muchas de estas provocando muerte instantánea al trabajar con ellas de una manera incorrecta. Y esto ya sería un poco complicado, si no fuera porque todas estas reglas están ocultas al inicio. Para desbloquearlas, debes usar las cajas personales de energía de la anomalía. ¿Recuerdas cómo te dije que cuando el trabajo con una anomalía es exitoso, se genera un punto de energía? Pues al mismo tiempo, se genera también una caja de energía personal, exclusiva de la anomalía en cuestión. Estas cajas solo pueden usarse en la anomalía de donde provienen, y se usan para desbloquear más información de esta anomalía. Esto significa que para saber cómo trabajar con una anomalía, primero debes trabajar con esa anomalía, lo que a su vez implica que debes ir a ciegas, posiblemente provocando muerte instantánea en la mayoría de los casos. Pero ¿cómo podrías trabajar así? ¿Cómo puedes ser el manager de esta compañía si estadísticamente cada día tienes muchas más probabilidades de morir que de vivir? Afortunadamente, digno de un mundo burocrático, tu posición como manager te otorga un par de beneficios increíbles. Uno de ellos, poder absoluto sobre la vida de otros seres inferiores a ti. En este caso, llamados trabajadores o empleados. Pues obviamente no eres tú el que interactúa con las anomalías, sino ellos. Tú te encargas de darles las órdenes. Los trabajadores tienen cada uno nombre y personalidades distintas, además de que tienen estadísticas correspondientes a las 4 virtudes. Las mismas, así es: fortaleza, que incrementa la vida; prudencia, incrementa la sanidad mental; templanza, incrementa las probabilidades de un trabajo correcto; y justicia, que incrementa la velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Estas estadísticas pueden subir al ganar experiencia. ¿Y cómo gana un trabajador experiencia? Pues trabajando con las anomalías. Hacer trabajos de fortaleza incrementa la fortaleza. Hacer trabajos de justicia incrementa la justicia. Mientras más fuerte la anomalía, más experiencia otorga el trabajo. Pero cuidado, así como ciertas anomalías tienen condición que solo pueden tener un trabajo correcto con empleados con un nivel mínimo en ciertas estadísticas, otras tendrán lo contrario, en las que matarán inmediatamente a empleados que tengan más de cierto nivel en alguna estadística. Así que debes tratar de equilibrar bien tu personal de acuerdo a lo que tu compañía necesite.
Y con esto dicho, claramente ya estamos listos para... No, aún no. ¿Recuerdas cómo te dije que ganas más experiencia de acuerdo al nivel de la anomalía? Pues sí, hay 5 niveles de anomalías en este mundo, de menor a mayor y de acuerdo a cómo nos lo dice el manual. Primero, las Zane, en verde. Son las de primer nivel, con muy poca agresividad. Causan muy poco daño y en su absoluta gran mayoría nunca escaparán de su celda. De hecho, suelen hasta causar efectos positivos en los empleados que trabajan con ellas. ¡Está bien! En azul, las Teth, que son anomalías que pueden causar bastante daño e incluso la muerte de uno de tus empleados. Sus instrucciones no son complejas y mientras prestes un poco de atención no tendrás problemas. ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. En amarillo le siguen las G, HE. Anomalías en esta clasificación pueden fácilmente matar a varios de tus empleados a su paso. Tienes que prestarles el doble de atención que le prestas a las Teth. Tan mal. En el penúltimo lugar están las moradas. ¡Wow! Sí, así es la clasificación. ¡Wow! Estas anomalías son de alto riesgo. Llevan una fuerza devastadora. La gran mayoría son muy hostiles y matarán a docenas de empleados sin dificultad en el momento que escapen. Sus condiciones son estrictas y debes tenerles cuidado. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Y tenemos a las más altas, en rojo, Aleph, las más peligrosas de todas. Sus condiciones son muy específicas, su daño es inmenso, tendrás muchísima suerte si logras contenerlas nuevamente sin que pierdas a tu personal en varios departamentos. Y no es una exageración, estas son las más peligrosas de todo Lobotomy Corporation. Uy, no mames. ¡Ah, mi ano! Oh, qué pasado. Claro, técnicamente existe una pseudo clasificación más allá de Aleph, pero esta solo existe para 2 anomalías en específico, que veremos mucho más adelante. Y con lo que he mencionado, y por lógica, ya imagino lo que van a suponer. Y es que las anomalías, sí, pueden escapar de sus celdas, ya sea por alguna de sus condiciones que fueron incumplidas o por algún otro factor externo. Estas escaparán, en cuyo caso se pasearán por tus instalaciones matando a cualquier personal que esté a su paso, y necesitarán ser reprimidas. El acto de reprimir una anomalía consiste en enviar a tu personal armado a matar la anomalía escapando. En este mundo, cuando muere una anomalía, realmente revive. Cuando matas a una anomalía escapando, reaparecerá en su celda momentos después. Y tranquilo, esto es completamente canónico. Como estoy hablando de combate, te explico un par de cosas de acuerdo a cómo funcionan los enfrentamientos. Primero, existen 4 tipos de daño en este juego. Bastante se repite esta temática del 4. Los daños son rojo, blanco, negro y azul, que sí, corresponden a los colores de las 4 virtudes y también tienen mucho que ver con estas. El daño rojo reduce tu vida, directamente. El blanco reduce tu sanidad mental. El daño negro reduce ambas. Y el daño azul, o bueno, celeste, es especial, pues solo reduce tu vida, pero casi no hay resistencia contra este tipo de daño. Y por defecto, la mayoría de los seres vivos son débiles a este tipo de daño. Considéralo como un daño directo a tu alma. Muy pocas anomalías tienen este tipo de daño, y las que la tienen, solamente por tenerlo, se convierten en peligrosas, muy peligrosas. Y así como las anomalías tienen su tipo de daño, también tienen sus resistencias al daño. Ciertas anomalías son inmunes a ciertos daños, y deberás usar alternativas. Al contratar a un empleado, este ya viene con su uniforme estándar, y como arma todos vienen con un batón estándar que causa daño rojo, leve. Pero lógicamente necesitas conseguir más armamento. Y aquí vienen nuevamente las anomalías, y algo llamado el ego. Y es que cuando desbloqueas toda la información de una anomalía, puedes usar sus cajas personales de energía. Sí, ese recurso que usabas para desbloquear su información, pues lo puedes usar en ellas para conseguir armamento, armas o armadura de esta anomalía. Estas tienen un límite que varía de acuerdo a la anomalía,
En algunas puedes obtener 4 piezas, en otras solo una, y su costo es mucho más elevado que piezas de información, pero vale la pena completamente. Con las armaduras obtienes diferentes resistencias y con las armas diferentes opciones. De esta forma, si tienes una anomalía que causa daño negro, puedes enfrentarla con un empleado con una armadura resistente al daño negro, también llamado policía norteamericano. Claro, no todo es tan sencillo y eventualmente tu propio equipo se vuelve obsoleto. Verás, la fórmula de daño en este juego sigue la misma regla de la jerarquía de riesgos de las anomalías. Con eso me refiero a que una anomalía con riesgo Zain, enfrentándose a un empleado con equipo de clasificación G, le causará un daño reducido a tu empleado, pues es un rango mucho menor a este. Al mismo tiempo, esta anomalía de riesgo Zain recibirá mucho más daño de tu empleado clasificación G. Y lo mismo sucede a la inversa. Y esta inversa es lo más común que verás, pues en una compañía promedio con, 25 empleados, a lo mejor tendrás 4 anomalías de clasificación WoW. Por simples matemáticas no te alcanza el equipamiento Ego WoW para todos los empleados. En ciertas circunstancias, tener un empleado con una armadura Zain con 30% de resistencia al daño rojo y hacerlo enfrentar con una anomalía WoW provocará que reciba aún más daño de lo normal, todo por esta diferencia de niveles. Es importante que mencione aquí que estas variaciones de daño no afectan cuando están a un nivel de diferencia. Por ejemplo, una anomalía T le hace el mismo daño a una armadura Zain que a una armadura G. Pero entonces, con todo esto dicho, ¿por qué motivo tendrías anomalías peligrosas en tu compañía? Simplemente sería fácil escoger todas las Zain y las T, máximo las G. Pero las anomalías peligrosas también tienen beneficios. En primer lugar, más energía. Mientras mayor sea el riesgo, mayor es la energía potencialmente producida. Y en segundo lugar, el ego de mayor nivel es siempre mejor que los niveles inferiores. El ego Aleph, por ejemplo, es excesivamente poderoso. Aunque aún así, puede que creas que simplemente siendo pacientes, solo podrías escoger a las anomalías menos peligrosas y quedarte tranquilo. Pero aquí hay 2 obstáculos que te lo impedirán. El primero es que cuando escoges una anomalía al inicio del día no sabes cuál es cuál, pues hasta su nombre y clasificación debe ser desbloqueada la información. Y segundo, que cada día tiene una especie de límite de tiempo, si podríamos decirlo. Si solo escoges anomalías que generan poca energía, eventualmente la tendrás mucho más difícil. Con este límite me refiero a los colapsos de Qliphoth, así se llaman. Conforme avanza el día, este contador de Qliphoth aquí arriba se llenará. No se llenará con el tiempo, se llenará cada vez que trabajes con una anomalía. De esta forma aumentará una barra. Cuando llegue al final se producirá un colapso de Qliphoth. Esto provocará que un número determinado de anomalías tenga un contador de 60 segundos. Si la anomalía no es trabajada en ese tiempo, su contador de Qliphoth bajará. Perderás un porcentaje de tu energía total adquirida y la anomalía escapará. ¿Qué es lo que suele suceder cuando el contador de Qliphoth de una anomalía baja a 0? Pero conforme avanza el día, los colapsos aumentarán en número de anomalías afectadas. Además, conforme avancen los colapsos, también provocarán los ordeals o las pruebas. Las pruebas vienen en orden de dificultad y van de acuerdo al tiempo del día. Amanecer son las más sencillas y medianoche son las absolutamente más peligrosas del juego. Se manifiestan generando enemigos en cada departamento que deben ser eliminados y que son hostiles contra todo ser en la compañía. En el lado positivo, si derrotas una prueba, recibirás un porcentaje de la energía total necesaria para completar el día. La dificultad de las pruebas crece exponencialmente. De esta forma, una prueba del amanecer puede ser solucionada solo con enviar a todo tu personal sin supervisión realmente. Pero la siguiente o la prueba del mediodía podría fácilmente matar a varios empleados. Las pruebas del anochecer son muy complicadas en comparación, invocando enemigos de clasificación WoW en toda tu compañía. Y lógicamente las pruebas de medianoche son extremadamente complicadas, pues son enemigos Aleph. Por esto, si solo escoges anomalías de muy bajo riesgo, te expones más a los peligros de las pruebas. Teniendo en cuenta que las pruebas son un poco aleatorias, es uno de esos casos donde es mejor malo conocido que bueno por conocer, pues una anomalía peligrosa bien entendida siempre será mucho más segura que una prueba desconocida. Ok,
Solo un detalle más antes de terminar la introducción. 20 minutos solo en introducción, pero con la elaboración del video y teniendo en cuenta que esta es solo la primera parte de todo Lobotomy Corporation, tiene sentido. El valor de la vida de tus empleados en todo el juego es recalcado como algo inexistente. Pues sí, antes de iniciar cada día puedes simplemente contratar empleados a diestra y siniestra, por lo que cuando uno muere realmente no hay problema, pero viene con sus desventajas. Primero, cualquier ego que el empleado tenga equipado se pierde cuando éste muere, por lo que debes fabricarlo de nuevo. Segundo, lógicamente toda la experiencia que obtuviste y los niveles que ganaste con el empleado también se pierden. Y por último, cuando terminas el día te dan una calificación. Esta bajará de acuerdo a cuántos empleados murieron durante el día, siendo el rango S el mejor. Pero también, a menor rango obtendrás menos puntos LOB. Los puntos LOB son los que usas para contratar empleados y también para subir sus estadísticas manualmente, sin hacerlos trabajar. Lo que significa pues que si vas por ahí dejando que mueran a diestra y siniestra empleados, corres el riesgo de quedarte sin personal suficiente para avanzar más en el juego, obligándote a reiniciar. Algo que mencionaré ahora que es un poco importante, de hecho no es nada importante hasta mucho más adelante, es que hay dos tipos de empleados. Los empleados propiamente dichos, que tú controlas, ordenas su movimiento y actividad, los equipas, los mueves y todo lo que implica jugar realmente el juego. Y el otro tipo que es el personal administrativo. El personal administrativo son empleados aleatorios que aparecen en cada departamento. Cuando están vivos otorgan muy leves beneficios y cuando mueren solo reaparecen al día siguiente. Siempre reaparecen, no hay ningún problema en que se mueran todos de hecho, pero no puedes controlarlos y no trabajan con las anomalías. Por lo que si se muere alguno no hay motivo para reiniciar el día porque tampoco te bajan calificación. Pero serán un punto crucial más adelante, ya verás por qué. Hablemos de este reinicio que te mencioné. El juego tiene 3 tipos de reinicio. El primero y el más básico es reiniciar el día, que literalmente solo lo reinicia. Toda la información y energía adquirida en ese momento se pierde y todo empleado muerto revivirá como si nada, al comienzo del día. Reiniciar el repositorio de memoria es el segundo tipo de reinicio, que es como si fuese un punto de guardado un poco más amplio. El juego te otorga espacios llamados repositorios de memoria. Estos se activan todos los días que terminan en 1 y en 6. O sea, 1, 6, 11, 16, 21, 26, etc. Una vez que llegas a 1 no puedes regresar al anterior. De esta forma, si estás en el día 33, solo puedes regresar al día 31. No puedes regresar antes. Si seleccionas esta opción, tu compañía regresará al día indicado, manteniendo toda la información y ego que tengas a tu disposición, incluidos los obtenidos en el mismo día que hiciste el reinicio. La última opción, que es reiniciar al día 1, es resetear completamente la compañía. Mantienes toda la información desbloqueada, mantienes todo tu ego, pero no mantienes empleados ni nada por el estilo. Regresas al día 1. Todo el día 1 con la información desbloqueada. El que usarás muchísimo es el reiniciar el día. Créeme, reiniciarás muchísimas veces el día. Asimismo, eventualmente tendrás que usar varias veces el retorno al repositorio de memoria. Y sí, puede que el retorno al día 1 se escuche un poco extremo. Después de todo, suelen tardarse entre 20 o 30 horas avanzar un poco en la compañía, pero es una mecánica importante en el juego, crucial, y una que eventualmente tendrás que usar por más cruel y pesado que sea. Entonces al fin hemos acabado la introducción del juego. El momento que estoy escribiendo este guión llevo 75 horas jugándolo, pero aún no llego al final, pero ya estoy al tanto de un 90% de todo el lore. Lo más probable es que cuando estén viendo esto ya me lo haya acabado. Pero quería empezar a hacer el video desde ahora porque, como puedes ver, es un video largo. Dr. Mix del futuro aquí. Ya me acabé el juego. Me tomó 25 horas más. O sea, 100 horas. A diferencia de Black Souls, entender el lore de este juego no requiere casi nada jugarlo directamente. No hay interacciones secretas ni mensajes ocultos. La historia viene contada directamente a manera de cinemáticas y diálogos que suceden entre cada día. Aún así, el juego es bastante entretenido si logras aguantar el sufrimiento. El asunto es que la experiencia de este juego siempre será diferente para cada jugador, por la propia naturaleza de las diferentes anomalías. Y como dice el título del video, para hacerle honor a esta experiencia,
En este video te voy a llevar conmigo en toda la experiencia del juego. Si tuviese que describirla en una sola palabra, usaría sufrimiento, porque eso es todo lo que se siente al jugarlo. Sufrimiento, frustración, enojo. Mas en ningún momento pensé que se trataba porque el juego estaba mal balanceado o diseñado. Siempre que me gastaba una hora acabando el 99% de un día, solo para que todo se vaya al desagüe en el último momento. En ningún momento pensé que fue culpa del juego. Siempre pensaba que fue mi culpa y que debía haberlo hecho mejor. A lo mejor te lo puedo comparar como esos frustrantes juegos de plataformas donde cuando fracasas piensas que, hey, realmente sí puedes hacerlo y lo intentas de nuevo. Con esto dicho, quiero dejar en claro algo. Como toda la historia de este juego viene directamente de los diálogos, lo ideal y lo normal sería poner los diálogos completos, leerlos y listo. Pero ni siquiera en Black Souls 2 hice eso. Si lo hiciera, la duración del video se extendería demasiado. Pero no te preocupes. Otro asunto es que este juego es coreano. Y si alguna vez has leído algún manga coreano, como, qué sé yo, Solo Level, sabrás cómo ellos tienen una extraña necesidad de hablar 5 veces más de lo necesario para darse a entender. En ocasiones dando 5 oraciones para simplemente decir, me siento enojado por X cosa. Los diálogos, por supuesto que serán tomados en cuenta, pero resumidos. Pero no te preocupes, no voy a omitir nada importante, ni tampoco nada semi-importante. Conocerás a todos los Sephiroth, conocerás a todas sus personalidades, conocerás todo su pasado y también un poco la experiencia pesada y compleja del juego. Avanzando a 30 o hasta 40 veces la velocidad en la que realmente uno juega, donde 40 horas serán condensadas en 1 hora, y los diálogos que obtienes en fragmentos cortados tendrán un poco más de sentido. Si quieres probar el juego por tu cuenta, que honestamente, y repito, no lo recomiendo, a menos que disfrutes el sufrimiento que provoca, entonces es momento de dejar de ver este video y descargarlo. De lo contrario, es hora de empezar. Y viendo cómo sigues aquí, entonces te doy la bienvenida a Lobotomy Corporation. Luego de terminar el tutorial, que dura unos 20 minutos, podemos verdaderamente iniciar el juego. Nos recibe Ángela, una inteligencia artificial que nos llama X. Sí, X es nuestro nombre. En el día 1, Ángela nos dice cómo: mi cabello es del color del cielo mañanero. El tono y forma de mi voz vienen de la persona más sabia del mundo. Y mi rostro es pintoresco, de la persona con la sonrisa más hermosa. Así que los que ya me conocen y vieron mi contexto con Unis en el Black Souls 2, sabrán que automáticamente sin pie por Ángela. Ángela es una inteligencia artificial extremadamente avanzada, que ayuda a manejar la compañía, y por ende, nunca puedes salir de esta. Se proclama tu compañera más confiable y tu mejor aliada. Nos dice que así como ella, hay otras inteligencias artificiales en la compañía. No tan avanzadas, claro. Que si ella es el cerebro, estas otras IAs son el cerebelo. Nos introduce a una de estas. Con su libreta en mano, su uniforme bien arreglado y su sonrisa característica, te presento a Malkuth. Ella está a cargo del equipo de control y se ve que es extremadamente controladora y ordenada. Malkuth es la Sephiroth del departamento de control y su personalidad es bastante estricta y profesional. Jamás la verás sin su libreta en la mano. Y te da tu primer tarea, pero son interrumpidos por un empleado que viene a rogarte que por favor lo saques de aquí, pues no aguanta más. Malkuth te pide que dejes que ella se encargue, y eso haces. Normalmente yo soy la encargada de estos incidentes pequeños. Que no hay nada de qué preocuparte. Y ahora sí, tu primera misión: trabajar con 3 anomalías. Y sí, en este juego tendrás misiones dadas por los líderes de cada área. Se llaman Sephiroth. Sephiroth es esta inteligencia artificial, líder de cada departamento. Hay 10 departamentos y hay 10 Sephiroths. Cada uno de estos Sephiroths tiene una personalidad, emociones, historia y lo más importante, un pasado. Para desenterrar sus diálogos debes completar las tareas que se te asignan por estos Sephiroths. Las misiones en este juego son tareas que solo necesitas completar una vez. Una vez que las completas, nunca más necesitas hacerla. Así reinicies hasta el primer día, ya estarán completadas. Y completar estas misiones te dan recompensas muy buenas. De hecho, te dan mecánicas bases y fundamentales del juego. Así que siempre es buena idea acabar el día cumpliendo las misiones.
Aquí habilitamos las oficinas del equipo de control. Cada día, antes de iniciar tus labores como manager, deberás escoger qué departamento amplías. Cada departamento tiene 5 niveles y cuando llegue al máximo, al día siguiente deberás desbloquear otro departamento. Desbloquear a un departamento te da acceso a más empleados, a más anomalías y a más Sephiroths. No hay realmente un orden definido, tampoco puedes escoger erróneamente, no hay secretos entre cuál escoges y cuál no, no hay prácticamente nada de diferencia en la jugabilidad de tener un departamento antes que otro. Además, la compañía se maneja en 3 pisos y el progreso se desarrolla desde arriba hacia abajo, de forma que debes primero desbloquear y mejorar al máximo el piso superior con sus 4 departamentos, para iniciar en el piso medio con sus 3 departamentos, y cuando completes estos 3, ahí recién podrás empezar con el piso inferior y sus 3 departamentos. 10 departamentos, 5 días cada uno, 50 días. Sencillo. Esto haremos a diario. Y luego tendremos nuestra pantalla de administración. Aquí seleccionaremos qué empleados van a qué departamento, qué equipo tendrán equipado y también podremos contratar a más empleados o mejorar sus estadísticas. Nuestro primer empleado se llama Maki y spoilers, nos acompañará hasta el final, me aseguraré de eso. Me paso 15 minutos más leyendo de nuevo el manual. Algo que quiero que tengas claro es que todos los juegos de la franquicia de Project Moon, bueno, hasta ahora he jugado solo 2, me dicen que el tercero es incluso peor, pero todos los juegos de esta compañía tienen posiblemente los peores tutoriales que he visto en toda la historia de juegos. Tutoriales que prácticamente te dan la más mínima migaja de información y te lanzan a volar, ¿ok? Por eso les recomiendo muchísimo que si lo vas a jugar, tómate tu tiempo y lee detenidamente el manual. En estas pequeñas líneas de información está prácticamente todo, así que suerte. Contratamos a Everett, que también estará con nosotros hasta el final, y empezamos el día 1. Nuestra primera anomalía se llama Un pecado y 100 buenas acciones. Y es la anomalía que te dije que era literalmente Jesucristo. La forma en la que se desarrolla el día es simplemente haciéndole clic a la anomalía, seleccionando el trabajo que deseas que sea realizado entre las 4 opciones que te mencioné, y seleccionas qué empleado quieres que realice el trabajo. Así de sencillo. Solo necesitamos 15 puntos de energía para acabar el día, pero igual trabajo un par de veces más para desbloquear toda la información completa y se acaba el día. Aquí es que me di cuenta de que puedes aumentar la experiencia de cada empleado y me arrepiento de no haber farmeado más. En este momento es un ligero arrepentimiento, pero conforme más aprendí del juego me di cuenta de que fue un tremendo desperdicio. Farmear es importantísimo. Y vamos al día 2. De ahora en adelante verás aquí arriba en qué día estamos. La historia no es dependiente de este número en la mayoría de los casos, pero te servirá para guiarte en estos videos. En el día 2, Ángela nos dice cómo fue un pequeño error esa interacción con el empleado ayer. Nos dice que en esta compañía todo funciona como una obra de teatro bien organizada. Cada actor tiene un rol que deberían seguir sin error. ¿Dónde he visto esto antes? Malkuth nos felicita por cumplir la misión y nos dice cómo a veces aparecen anomalías extrañas en los pasillos y cómo a pesar de tantos simulacros y entrenamiento, nadie está preparado realmente para cuando aparecen. De la nada nos dice seriamente cómo... A veces cuando los veo tengo una muy extraña sensación que no es miedo o algo así, es algo raro, se siente como con náuseas, como que si algo dentro de mí palpitara fuera de control. Siento como que si ya no fuese yo misma, como que si algo estuviera arrastrándose dentro de mí. Y nos da la siguiente misión, hacer 4 trabajos, pero con un buen resultado. Y aquí tenemos nuestra recompensa de su primera misión. Podemos acelerar el tiempo, hacer que los empleados puedan trabajar en otros departamentos, o tener un botón que regrese a todos los empleados a su oficina original. Sí, como te dije, las recompensas de las misiones son herramientas del juego. Por ejemplo, adelantar el tiempo. De repente te ahorras la mitad del tiempo jugado solamente con la primera misión del juego. Es extraño que esté detrás de la primera misión, pero como es tan sencillo, realmente no te la puedes perder, ¿verdad? Contratamos a un nuevo empleado llamado Sánchez y vamos al nuevo día. La anomalía es una máquina de gaseosas con 2 hombres camarones. Cuando el resultado es bueno, el empleado beberá la lata y recuperará salud. Y si el resultado es malo, los hombres camarón los secuestrarán y el empleado morirá. Hoy se necesita 30 de energía, pero esta vez sí le dedico unos 10 minutos de más y acabo el día.
En el día 3, Ángela nos habla de unas cosas corporativas aleatorias que no tienen nada de importancia y Malkuth nos dice cómo ella tiene absolutamente todo anotado en su libreta para no cometer errores. Y otra vez tiene su episodio esquizofrénico donde mira fijamente y nos dice que Siento que ya he deseado algo similar en otro lugar que no es el equipo de control. Pero Ángela la interrumpe pidiéndole un reporte y Malkuth regresa a la normalidad. Ángela nos dice que las IA en este lugar son todas inestables excepto ella y que Malkuth es la que peor lo tiene. La nueva misión requiere que hagas 8 trabajos en anomalías que estén bajo colapso Clifford. Contratamos a Samuel e iniciamos. La nueva anomalía es un montón de rostros estirados, pero hace muchísimo daño negro. Volvió loco a Everett y eventualmente se mataron entre ellos, por lo que este es oficialmente el primer reinicio del día que hago en el juego. Luego de otros 10 minutos, Maki no lo soportó, así que tocó otro reinicio. 10 minutos más, otro reinicio. Verás, lo que realmente sucede es que estos pies atrás de las caras van rotando entre las 5 expresiones, y debes entrar a trabajar con la anomalía cuando la expresión no esté enojada. Mientras más feliz, mejor. Pero cuando esté enojada hace muchísimo más daño, y sus probabilidades de éxito son nulas. Yo no entendía esto, y por eso seguía dándole y dándole y dándole. Al final decidí rendirme y acabar el día antes de tiempo. Pues cuando un empleado se vuelve loco, debido a que perdió completamente su sanidad mental, no lo puedes controlar y de acuerdo a cuál es su estadística mayor tendrá diferentes efectos. Si es fortaleza, por ejemplo, irá en una masacre matando a todos los demás empleados. La única forma de recuperar a este empleado o de parar la crisis, que no sea matarlo, que es una opción, es causándole nuevamente daño blanco. En este caso, el daño blanco recuperará su salud mental hasta que sale de su colapso psicológico. No tengo ninguna herramienta que cause daño blanco, pero el ego de la primera anomalía, de Jesucristo, hace daño blanco, y con esto podría parar a los empleados que tengan una crisis mental sin matarlos. Esto que acabo de hacer, de acabar el día apenas tenga la opción, es un error horrible. Literalmente desperdicié un día entero por gusto. Pero vamos al día 4. En el día 4, Ángela nos dice cómo desde que llegamos la producción de energía se ha incrementado, felicitándonos y dándonos ánimos, y saca una botella de champaña para celebrar la ocasión especial. ¿Y cuál es la ocasión especial? Felicidades, ayer se murió tu primer empleado. Turbio. Contraté a Jong-Hoo, le subí sus estadísticas hasta donde pude e inició el nuevo día. 10 minutos después tuve que reiniciar porque se murió, pero ya era un avance. Cuando completé la misión acabé el día. Luego de otra media hora, claro. Por cierto, la anomalía nueva es un libro que aumenta el nivel de prudencia de quien lo lea y a cambio lo hace más vulnerable contra el daño blanco. En el día 5, Ángela nos dice cómo el fundador de esto, alguien llamado A, decía cómo cada experimento exitoso te convierte en una mejor persona. Y nos pregunta sobre cómo nos ha tratado la vida a nosotros, remarcando cómo Las semillas de un árbol no crecen donde sea. Requieren una tierra fértil, la temperatura correcta y agua fresca. Recuerda esto para dentro de varias horas, por favor. Malkuth estará con los otros 2 Sephiroth, Yesod y Hot, hablando de cómo no puede contener a los Ordíos, que son esas pruebas, con su equipo actual. Las palabras de Malkuth son: No necesito empleados débiles. La debilidad significa eliminación y la muerte de tu lugar en mi departamento. pero nadie dirá nada. Luego Malkuth se irá ardida. Ángela dará un anuncio diciendo cómo la corrupción mental de los empleados del departamento de control excedió el límite máximo y que los otros Sephiroth se quedaron solo a mirar sentados. Que el equipo de control fracasó en la contención de esta prueba y que los demás departamentos deben ir a ayudar con la contención. Tu misión es completar una prueba del anochecer. No del amanecer, no del atardecer, anochecer. Jugué por media hora y no apareció ninguna. Y es que las pruebas del anochecer son tan fuertes que no aparecerán hasta el día 21. En el día 6, Ángela te dirá cómo Ciertos empleados querrán venir a conocerte. Lo único que debes hacer es decirles palabras bonitas y ya. No te pongas a escuchar sus peticiones ni nada por el estilo. Como ya expandimos completamente el departamento de control, tenemos que seleccionar el departamento de información a cargo de Yesod. Yesod es estricto, indiferente y lógico, pero a veces se limita a sí mismo cuando se sobreactúa. Examina cada situación con meticulosidad y lógica, creyendo que las emociones y la confianza de sus empleados son innecesarias.
Cualquier tipo de descripción que hagan otros trabajadores de él, como que es desprovisto de emociones o que es de sangre fría, él los toma como elogios, porque cree que conocer personalmente a alguien o sentirse empático podría hacer que sus propios empleados lo exploten. Para llenar el departamento contratamos a Finn y a Tatiana, y empezamos el día 6. La anomalía nueva esta vez es un grupito de hadas verdes. El empleado que trabaje con esa anomalía recibirá varios beneficios, pero si este empleado trabaja luego con alguna otra anomalía, morirá instantáneamente. Y aquí al fin entendí cómo funcionaba la anomalía de los rostros. Aquí nos enfrentamos a nuestra primera prueba del amanecer. En este caso me tocó la fruta del entendimiento, que son estas babosas gordas. Bastante sencillo de manejar como todas las pruebas del amanecer del juego, y terminó el día. A partir de ahora, pasado cada cierto nivel de colapso Qliphoth, comenzarán a aparecer las pruebas del amanecer. Estas son 4, el amanecer de ámbar, amanecer carmesí, amanecer violeta y amanecer verde. El de ámbar es la comida perfecta, que invoca estas larvas en grupo en un pasillo de cada departamento. Hacen 1 a 2 puntos de daño por golpe y tienen cada una 35 puntos de vida. Por su movimiento hacen que un empleado con equipo cuerpo a cuerpo se les dificulte mucho acertarles un golpe. Y teniendo en cuenta que un empleado nivel bajo tiene unos, 40 puntos de fortaleza, son capaces de matarlos si los agarran solos. El amanecer carmesí invoca a estos payasos. Se pararán frente a una anomalía por 20 segundos, robándote cajas de energías personales de la anomalía y reduciendo su contador de Qliphoth en un punto. Luego, se transportarán a otra anomalía. Deben ser eliminadas rápidamente y son muy molestas. Al morir explotan haciendo un poquito de daño rojo. El amanecer verde se llama Duda. Invoca robots muy crudos, uno por cada departamento. Estos hacen 5 puntos de daño rojo por ataque y tienen 150 puntos de vida. Bastante sencillos de matar honestamente. Y el amanecer violeta, llamado la fruta del entendimiento, que tiene 190 puntos de vida, hacen un poquito de daño negro a sus alrededores. Pero si no las matas en un minuto, explotan, causando que todas las anomalías del departamento bajen su contador de Qliphoth a 0. Pero no son ningún peligro si mandas al menos a 2 empleados a matarlas. Y con esto vamos al día 7. En el día 7 Ángela nos hablará más sobre A, que era un visionario que plantó semillas en suelo fértil, que eventualmente A se interesará en ti y cuando esto suceda podrás hacer tus sueños realidad. Que Ángela lo admira mucho, pero esto es lógico, pues A creó a Ángela. Por cierto, hoy conocemos a Yesod, que lo primero que hace es quejarse. Tu atuendo no es un ejemplo de vestimenta para la corporación, pero como Sephiroth no puedo darle penalización al manager, así que lo dejaré pasar. Este es el equipo de información, encargado de manejar absolutamente toda información de la compañía, por lo que es mucho trabajo y necesito mucha concentración. Nos dice que él tiene una versión completa a mostrar su cuerpo, y por eso se tapa tanto. Completo contraste con Netsach, que se ve desarreglado y mal dormido, y llega pidiendo hojas. Y aquí nos enteramos que el apodo de Yesod es Viper, por serpiente. Pero tranquilo, a Yesod le gusta este apodo. Tu misión hoy es hacer 4 trabajos de fortaleza, o instinto como le dicen. Contratamos a Honorio y a Gabriela, y empezamos el día. Por cierto, la energía requerida ahora es de 100 puntos, pero aún es bastante sencillo. La anomalía nueva se llama La chica mirando a la pared. Su condición es que el trabajo de templanza tiene unas altísimas probabilidades de éxito, pero cuando lo haces, baja su contador. Cuando llegue a 0 soltará un screamer y hará daño blanco a todo el departamento. Nada difícil realmente. Completamos el día sin problema. Y vamos al día 8. En el día 8 Ángela te preguntará: ¿qué harías si un empleado está a punto de realizar un trabajo con el cual completaría la cuota de energía, pero hacerlo costaría la vida del empleado? Si le dices que salvarías al empleado, se enojará recalcando que el objetivo principal y único de la compañía es producir energía, que no debes cuidar de los empleados. Qué decepcionante. Es lo que diría si fuese humana, pero no lo diré pues soy una inteligencia artificial. Por otro lado, Yesod te felicitará por cumplir la misión. Has superado mis expectativas a pesar de tu primera impresión. Pero Hot, una chica tímida, llegará a decirte que muchos empleados de Yesod han muerto, que debería cuidar más de sus empleados,
pero Yesod la mandará a volar. Una vez más recalcándote que... La vida de los empleados es algo irrelevante. Quiero creer que lo ves diferente porque aún eres inexperto y aún te aferras a una buena voluntad, manager. Pero esta simpatía superficial no tiene lugar aquí. Deshazte de ella. La nueva misión es realizar 5 trabajos de prudencia. Las recompensas de Yesod son la capacidad de ver las barras de salud y sanidad mental de tus empleados, ver el daño realizado y además reducir el daño de miedo de las anomalías en su primer encuentro. ¿Qué es el daño de miedo? Pues de acuerdo al nivel y dificultad de la anomalía, los empleados que trabajen con ella recibirán daño a la sanidad mental. Si es un empleado de nivel 1, por ejemplo, y entra a la sala de una anomalía guau, recibirán muchísimo daño. Pero si es un empleado nivel 5, que es prácticamente el máximo, y entran a la sala de una anomalía, ¿qué te digo? Sane, no recibirán nada de daño. Contratamos a Queen y empezamos el nuevo día. La nueva anomalía es una transmisión de radio que hace un buen daño blanco, y si su contador llega a 0, comienza a mostrar estática en todo el departamento, causando daño blanco a sus empleados constantemente. Completamos la misión y el día, y vamos al día 9. En el día 9, Ángela te preguntará, de entre las letras A, B y C, ¿cuál escogerías? Estas 3 letras tienen una relevancia crucial en la historia o el lore del juego. Sea lo que sea que le respondas, te dará una especie de lectura del horóscopo en base a lo que escogiste y te dirá que ella escoge la letra A y se siente orgullosa de esto. Yesod encontrará un par de empleados jugando a unir letras con palabras y tendrá un recuerdo donde un empleado que ya tiene el 80% de corrupción mental quiere entrar a una celda a completar su trabajo. Yesod le dirá que no puede, mas este empleado lo convence. Yesod te cuenta cómo... A veces veo alucinaciones cuando me cambio de ropa. Puedo ver mi piel cubierta de ampollas infectadas, aunque por supuesto mi cuerpo esté intacto. Pero estas imágenes son tan reales y frecuentes que hay momentos que veo mi cuerpo y pienso, ¿por qué no está pudriéndose? Le he preguntado a los demás Sephiroths, pero parece que yo soy el único que experimenta estas visiones. Tu nueva misión es hacer 6 trabajos de templanza. La nueva anomalía es otra herramienta, es una libreta que aumenta la experiencia ganada, o bueno, eso creo. El punto es que si la tienes por mucho tiempo, te mueres. Si la regresas a su celda sin haber trabajado al menos en otra anomalía, también te mueres. Es bastante molesta honestamente, pero acabamos el día sin problemas. Y vamos al día 10. El día 10 inicia peculiarmente, pues veremos un diseño artístico bastante diferente. Sangre mancha las paredes y un cadáver se encuentra de fondo con sus intestinos afuera. Ángela te pregunta si pasa algo malo, se dará cuenta del problema e inmediatamente todo volverá a la normalidad. Resulta que eso fue un error en el sistema de filtración de imágenes que tienes implementado dentro de ti. Este sistema es para proteger el cerebro de los managers, pues solo de esta forma todo tiene un aspecto tierno y caricaturesco. Los cadáveres solo parecen muñecos manchados con pintura roja y las anomalías, incluyendo aquellas que podrían fracturar tu mente con solo verlas, parecerían juguetes inofensivos en tu pantalla. Créeme, se perdieron muchos managers antes de instalar el filtro. Continuando con el recuerdo de Yesod, nos dice que... Ese día, aquel empleado llamado James liberó 2 anomalías a propósito, matando a 3 del personal administrativo y 4 empleados, y lógicamente yo mismo le di la orden de ejecución a James. No me arrepiento del hecho de que fui capaz de detenerlo, me arrepiento de haber desarrollado un vínculo emocional con él, manager. Esto es la compañía Lobotomía. Vemos bolsas de cadáveres cada día. Es un lugar solitario y cada vez que te sientes solo y quieres hacer algún amigo, recuerda mi error y trata de no repetirlo. Y debido a esto, no volverá a cometer el error de hacerme amigo de uno de mis empleados. Sin embargo, desearía ser como Ángela, una IA sin emociones ni sentimientos. Pues obviamente sabrían que las emociones se pondrían en medio del trabajo eficiente que desean. La misión es ahora completar el día sin ningún resultado malo. Y como en este punto no hay ninguna nueva anomalía, porque pues ya no entra en ningún lado, lo completamos sin problema. Y vamos al día 11. En el día 11 comienza con una transmisión preguntándote si hay alguien ahí. Se presenta a sí mismo como B. Sí, la letra B. Es alguien adentro que conoce de la compañía.
No puede revelar su identidad, pero quiere decirte 3 verdades que la compañía te ha ocultado. Te pregunta si estás satisfecho con tu trabajo aquí. Te dice que eres el manager, pero que realmente no sabes nada de la compañía. En realidad, que pienses en esto por ahora y debe terminar la llamada, pues sus interacciones deben ser breves. Ahora tenemos la opción de desbloquear uno de 2 departamentos. El departamento de seguridad con Netsach o el departamento de entrenamiento con Hot. En estas decisiones siempre escojo a la más atractiva, en este caso, Hot. Es el día 11, día de repositorio de memoria, y no hay misiones, así que decidí explorar completamente la nueva anomalía, sin miedo ni prisa. Contraté recuerda estos 3 nombres, Brooke, Orga y Nadia. La nueva anomalía es un doctor de la plaga y parece responder bien a todos los trabajos, menos templanza. Pero cuando el resultado es bueno, dice que te otorga una bendición. Su información de escape es inaccesible, por cierto. Y seguí dándole y dándole hasta que Brock obtuvo un buen resultado. Cuando esto sucedió, el doctor lo envolvió y hizo cosas inexplicables ahí adentro. Brock salió con sus mejillas sonrojadas y apareció este reloj gigante en pantalla, marcando el nombre de Brock, con un texto bíblico abajo. Brock ahora tiene un regalo que aumenta en 6 todas sus estadísticas y tiene un halo detrás. Aquí conoceré el atardecer de Violet, que son estos pilares que caen del cielo. Créeme, nos haremos bastantes familiares con esta prueba. También me aseguré de darle la bendición a Gabriela y a Nadia. Ahí están los 3 nombres que te dije que recuerdes. Porque ¿por qué no? Es una buena bendición. Algo que noté es que cuando un empleado recibe la bendición del doctor de la plaga, ya no puede trabajar con él. Ya había terminado el día, pero como murieron algunos empleados, decidí reiniciar. Como ya estaba en un repositorio de memoria, me dio por usarlo. Esto provocó que los 3 empleados de hoy ya no están. Desaparecieron. Pero bueno, contraté 3 más. Esta vez llamados Javier, Charlotte y Yuri. Y usé el día para farmear justicia con el doctor de la plaga, ya que estamos en el día 11. Y empiezan a aparecer las pruebas del atardecer. Entonces, déjame mencionar estas pruebas. Las pruebas del atardecer son 3. Verde, violeta y carmesí. Hay una cuarta que es el atardecer índigo, pero este solo aparece en el día 26 en adelante. El carmesí genera un solo enemigo, llamado la armonía de la piel. Tiene 550 puntos de vida, hace 6 a 8 puntos de daño rojo por ataque, mucha más vida que cualquier enemigo del amanecer. El asunto es que al morir explota, no hace daño al hacerlo, pero generará 3 payasitos del amanecer carmesí en lugares aleatorios de la compañía. Así que ten cuidado de no enviar a todos tus empleados a la vez. El atardecer verde, llamado el proceso del entendimiento, invocará robots mucho más sofisticados, uno por departamento, cada uno con 300 puntos de vida y cada ataque haciendo entre 10 a 20 puntos de daño rojo, golpeando a todos los empleados de la zona a la vez. Este enemigo está diseñado para matar a los empleados. Ten en cuenta que en 4 ataques, el 80% de los empleados en este punto del juego morirán, así que hay que tenerle mucho cuidado. El atardecer violeta, llamado Concédenos Amor, invocará un enemigo en forma de pilar. Tiene 350 puntos de vida, sus ataques solo hacen 1 punto de daño negro y en 30 segundos reducen el contador de una anomalía aleatoria en 1 punto. Suena excesivamente sencilla en comparación a las demás, pero como te dije, el chiste de este enemigo es que estos pilares aparecen desde arriba de las habitaciones principales. Al caer causan 100 puntos de daño rojo al instante, matando a todos los empleados que estén ahí. El amanecer violeta ha sido el causante de muchísimos reinicios. Y como te dije, hay un atardecer índigo, pero solo aparece en el día 26. Lo discutiremos cuando llegue, porque si te lo digo ahora mismo se escucha demasiado roto. Continuamos entonces con el día 12. En el día 12, Ángela nos dirá cómo nunca ha tenido una discusión seria con los Sephiroths, pues ella es un ser superior a ellos, pero te pide que los trates bien igualmente. Y hoy conoceremos a Hot. Hot es un pan de Dios, toda nerviosa y tímida, encargada del departamento de entrenamiento y cuida mucho de los empleados, al punto que creó un nuevo programa para que los empleados puedan hablar con ella y tratar de aligerar la carga mental de estos empleados.
Justo, una empleada llamada Tiffany llegará a agradecerle a Hot lo que ella ha hecho por ella. Lo que Hot ha hecho por ella. Y cómo la ha ayudado. Esto la alegrará mucho, diciendo al final: mientras más me esfuerce, más vidas puedo salvar. Y tu misión, de ella, es promover a 2 agentes a un nivel superior. Contratamos a Yum Yum e iniciamos. La anomalía nueva es Rodolfo el Reno. Realmente no tiene nada interesante, pero es la primera anomalía capaz de escapar que entra en mi compañía. Por cierto, el Doctor de la Plaga se cambió de lugar, lo cual es muy bizarro. Ninguna otra anomalía puede hacer esto. Y sí, prácticamente se cambiará con una anomalía aleatoria de cualquier departamento cada día. Esto desordenará completamente toda la estructura de la compañía. La única dificultad de este día es que, si Rodolfo escapa, todos los empleados que estén en su paso se volverán locos. Y eso causará una masacre total, y tendré que reiniciar. Pero con un poco de cuidado completamos el día 12 sin problemas y nos vamos al día 13. En el día 13 nos recibe nuevamente B, diciéndonos la primera verdad. Y esta es que no confíes en las inteligencias artificiales que están a tu lado. Nos dice que en estos tiempos las IA tienen un intelecto de al menos 10 personas combinadas, y algunas pueden imitar emociones humanas con facilidad. Pero asimismo, algunas IA son capaces de mentirte. Pero en caso de que dudes de lo que te dice, te enviará un programa a tu monitor. Es una llave y funcionará como Pinocho. La nariz le crecerá. Verás en tu visión un color rojo brillante que significará que esa inteligencia artificial acaba de decir una mentira. Y como es una versión de prueba, solo puede usarse una sola vez, así que piénsalo bien qué vas a preguntar. Hot estará feliz y agradecida por completar tu misión, pero Ángela llegará a reclamarle el por qué está gastando tiempo con su nuevo programa. Hot tratará de defenderse con el caso de Tiffany, la empleada tan agradecida con ella ayer, y Ángela le responderá: ¿Tiffany? ¿La Tiffany recién transferida del equipo de seguridad? Esa empleada tiene un desorden bipolar y una adicción a la encefalina. Ya murió ayer, se suicidó. Ángela le reclamará que fue Hot la que le entregó la encefalina a Tiffany. Encefalina es una sustancia muy adictiva que ayuda a calmar bastante los sentidos. Y se mencionará muchísimo, créeme. Al final Ángela le recalcará cómo su ingenua compasión solo está empeorando las cosas. Estás prescribiendo sustancias altamente adictivas, como si les dieras caramelos a niños. Tu nueva misión es subir de nivel hasta el 4 a un empleado. Por cierto, las recompensas de Hot son aumentar la experiencia que obtienen los empleados, aumentar las estadísticas totales de los empleados y aumentar las estadísticas iniciales de los empleados. De las mejores recompensas. Contratamos a Aran y empezamos el día 13. La nueva anomalía es la Bella y la Bestia. Sí, esa Bella y la Bestia. En un solo ser. Si le haces trabajo de reprimir, justicia, tendrá una muy alta probabilidad de éxito, pero recibirá daño. Si realizas ese trabajo 2 veces seguidas, la anomalía morirá y el empleado que hizo el trabajo se convertirá en esa criatura, volviéndose la nueva Bella y la Bestia, que técnicamente es matarlo también. Y completamos el día sin inconvenientes con la misión de Hot. Vámonos al día 14. En el día 14 Ángela nos recibe amablemente. Le podrás hacer una pregunta, y esta es la oportunidad de poner a prueba ese protocolo de Pinocho. Tienes 2 opciones. ¿Vas a sabotear a la compañía? Y la segunda opción, ¿alguna vez me harías daño? Yo escogí la segunda, pero sea lo que sea que escojas, responderá ofendida que no ha tenido ni tiene ningún plan de causarte daño o sabotaje, ni a ti ni a la compañía. Y sea lo que sea, al final tu pantalla parpadeará en rojo. Por cierto, Netsach llegará a pedirle más encefalina a Hot, y un par de empleados se escucharán renegando del programa de Hot, cuestionándola e insultándola. Hot le pedirá a Netsach si puede tener un poco de encefalina también. Luego, al verte tendrán una pequeña crisis, preguntándose: ¿por qué todos me odian? ¿Por qué no aprecian mi gentileza? Pensé que era la Sephiroth, más amable de todos. Los otros Sephiroths están tan ocupados en su trabajo que ni siquiera les importa cómo acaban sus empleados. La corporación los trata como si fueran recursos consumibles, pero yo soy diferente. A mí en serio me importan.
No soy una máquina fría como Yesod, no soy aleatoria como Malkuth y definitivamente no soy una persona de bueno, ¿qué se le puede hacer? Como Nexac. Entonces, ¿por qué? Tu nueva misión es suprimir 4 anomalías diferentes. Ojo, son diferentes. Esto es un problema porque ni siquiera tengo 4 anomalías que escapen en mi compañía, por lo que estoy actualmente atascado en el ámbito de las misiones. Pero así es el juego y esto es a propósito. La nueva anomalía es otra herramienta, en este caso es una ventanilla de boletos. Verás, cada 30 segundos se encenderá una de las 4 luces de esta ventanilla. Si envías a un empleado, este recibirá beneficios de acuerdo a qué luz esté encendida. Cuando está la primera, se curará un poquito. Cuando está la segunda, se curará bastante. Cuando está la tercera, recuperará la salud de todos los empleados en su departamento. Y si está encendida la cuarta, curará a toda la compañía. Pero cuidado, si se enciende una quinta luz, un tren aparecerá de la nada y matará a muchos empleados a su paso. Así que sí, es una anomalía que debe tener tu atención siempre. Por cierto, ¿recuerdas el atardecer de Violeta? Pues como te decía, estos pilares caen del cielo. Pues pueden caer en las oficinas principales, matando prácticamente a todos tus empleados de la nada. Lección aprendida. Pero con un poco de cuidado completamos el día sin problemas. Acabo de decir herramienta, ¿no? Y es porque las anomalías vienen de 2 tipos. La gran mayoría son las anomalías propiamente dichas, que ya he explicado cómo funcionan. Las herramientas de anomalías no generan energía. Esa es la única diferencia. Y no suben el contador de Clifford tampoco. Son herramientas. No son realmente seres, aunque en teoría todos son seres. Pero bueno, esa es la única distinción. Hay anomalías de herramientas que son muy buenas, excesivamente buenas, y otras que son un fracaso total. Pero bueno, vamos al día 15. En el día 15, Ángela te dice que Parece que un roedor llegó a las áreas restringidas. En esta ocasión, yo misma me encargaré del roedor. Pero si encuentras algún roedor, manager, notifícamelo inmediatamente. obviamente está hablando de ese ser llamado B. Como no tenemos misiones posibles ni anomalías nuevas, el día se completa sin dificultad. Y nos vamos al día 16. En el día 16, otra vez nos recibe B, a decirnos la segunda verdad. Le dice que él ya ha conocido otros managers, que ha visto cómo son explotados por la compañía, llenándolos de mentiras sobre lo especial que eran. Que no confíes en la compañía, pues recolectar energía es solo la mitad de lo que se hace en este lugar. Cada ala es más de lo que aparenta ser. Lo que la compañía te da no es un regalo, y hoy desbloquearemos el departamento de seguridad. Contratamos a Ray, Cedric y Mason e iniciamos el día. La nueva anomalía es la reina de hielo. Tiene una probabilidad de darle un beso a tus empleados en la mejilla, haciéndolos que sean capturados en su celda con ella. Si esto sucede, debes enviar un empleado con mucha fortaleza para rescatarlos. Esta anomalía está basada literalmente en la reina de hielo de la historia, donde salen Gerda y Kai. Es una historia que te conté a fondo en el video de Black Souls 2. Por cierto, déjame hablar del Doctor de la Plaga de nuevo, pues no ha habido nada nuevo en todo este tiempo, y es que eso de que cambio de lugar me dio mala espina. Aparte, se supone que es un Zane, y como es un Zane, casi no da energía ni experiencia. Y por encima de todo esto, ya conozco a un Doctor de la Plaga en la Fundación SCP, que habla casi literalmente de todo lo que hace este individuo, así que tampoco me confío de sus bendiciones. Pero, en un golpe de mala suerte su contador bajó, hipnotizando a un empleado y dándole su bendición. Lo menciono porque cuando apareció el reloj vi que su nombre fue puesto en el 4º lugar, pero esto no tiene sentido. Acuérdate, yo hice el repositorio de memoria. Esos 3 empleados al inicio ni siquiera existen. ¿Por qué están en el reloj? Y mientras me la pasaba pensando, me olvidé del tren y me obligó a reiniciar. Apareció el atardecer rojo, que como te dije, invoca una criatura llamada la armonía de la piel, que cuando es derrotada invoca estos payasitos, que son la prueba del amanecer rojo, y estos payasitos, cuando se paran en el pasillo una anomalía por 20 segundos, y no los matas a tiempo, reducen el contador de la anomalía. Pues por mala suerte se pararon en la del Doctor de la Plaga, reducieron su contador a 0, hipnotizando a otro empleado, a ser ultrajado, esta vez Javier. Pero ahora el número es el 5. Ahí me di cuenta de que el reloj del Doctor de la Plaga ignora completamente si hay reinicio o no. Es permanente. Justo ese día se murió Charlotte,
pero no me podía permitir resetear ahora. Sería gastar 2 espacios en el doctor de la plaga por nada. Pero no, me rehusé a dejar morir a un empleado, así que reintenté el día. Y en este momento el doctor de la plaga pasó de darme mala espina a simplemente terror. Pues si este contador seguía avanzando, era por algo. Lo primero que pensaba, y lo pensé por muchísimo tiempo, es que cuando lleguen los 12, me daría un game over y me tocaría reiniciar al día 1. Así que de ahora en adelante me dediqué como prioridad a no interactuar con el doctor de la plaga para nada. Y vamos al día 17. En el día 17 Ángela se disculpa por no presentarse apropiadamente, provocando desconfianza, y desconfiar en ella significa que desconfías de su creador, que es A. Te dice que sabe que B implantó esas ideas en tu cabeza, pero que aún así decidió dejarte decidir y actuar para ver si su relación se basa en confianza mutua. Pero no tengo otra opción más que soportar este eterno sufrimiento. Podrías solo ignorar a B y hacer tu trabajo, pero dejaste que plante la semilla de duda en ti. Entonces, ¿sería mi trabajo arrancar la maleza que se creó, cierto? Turbio. Por cierto, hoy conoces a Netsach, que te deja claro que odia su trabajo y odia trabajar en general aquí. No quiere la responsabilidad de esto, enojado por la excesiva muerte y sufrimiento aquí. No recuerdo cómo acabé aquí. Y debo hacer este papel que no quería tener que hacer. Nunca quise la responsabilidad de mantener vivos a otros. Quien me asignó aquí cometió un grave error. Me siento desamparado. Los empleados mueren a diario y nadie los recordará. Nadie honrará sus sacrificios. Y tu primera misión es acabar el día sin una sola muerte. Sencillo para nosotros. Contratamos a Neville y empezamos el día 17. La nueva anomalía se llama Eres calvo. Y es sencilla. Si es trabajada por un trabajador no calvo, el trabajo fracasará y el empleado se rapará. Pero si es trabajada por un empleado calvo, el trabajo siempre será un éxito. Hay una condición que desconozco que provoca que todo el departamento se rape la cabeza también. Honestamente, lo único que cambia es la apariencia, pero fuera de eso no hay nada más. El día 17 fue bastante sencillo. Si no fuera por el atardecer violeta agarrándome desprevenido, o el amanecer verde haciéndome carne molida a los empleados. Sí, los atardeceres aún son bastante difíciles. No sé cómo podré completar el anochecer en el día 21. Pero con esto terminamos el día 17 y vamos al día 18. En el día 18, B te dirá la tercera y última verdad. Y la última verdad es... y se interrumpirá la transmisión. Netsach te dice como... A veces cuando cierro los ojos siento que estoy en otro lugar, tratando de salvar la vida de alguien más. Pero luego los abro y sigo aquí. No veo el punto de esforzarme por los empleados. ¿Cuál es el punto de salvarlos hoy, si mañana morirán igual? Remarcando todo el dolor y sufrimiento que le causa estar aquí. Tu misión ahora es acabar el día sin que un solo empleado entre en pánico. Por cierto, las recompensas de las misiones de Netsach son incrementar la recuperación de vida de los empleados, incrementar la recuperación de sanidad mental de los empleados y permitir a los regeneradores funcionar aun cuando hay una anomalía en la sala. La nueva anomalía se llama el Gran Pájaro. Es nuestro primer wow y esta anomalía puede escapar. Cuando muere personal en el día, su contador baja. Mientras más mueren, más baja el contador. Cuando escapa, causa un apagón e hipnotiza a ciertos empleados de la zona, causándoles la muerte instantánea cuando los decapita con su pico. Esta característica de anomalías que bajan su contador de acuerdo a las muertes de empleados son las llamadas, burlonamente, como anomalías de derechos humanos. No serían ningún problema, pues en teoría ningún empleado debería morir. El asunto es que el personal administrativo, sí, ese personal que no puedes controlar, tiene la misma resistencia que un trozo de papel mojado y tiene una increíble capacidad de ponerse en situaciones donde no muestran una iota de instinto de supervivencia. Estos empleados administrativos mueren tan rápido y fácilmente, especialmente durante las pruebas, que causan una bola de nieve en la que debes enfrentarte a alguna prueba mientras escapan anomalías de derechos humanos a acorralarte y obligarte a reiniciar el día. La energía necesaria es ahora 300 puntos y lo que más me causa problemas son, lógicamente, los atardeceres.
pero desbloqueamos la información de la anomalía, su ego, completando la misión y acabando el día. Y vamos al día 19. En el día 19, Ángela nos cuenta que una vez había una IA tan avanzada que le causaba terror a la gente. Y como la IA tuvo que tomar decisiones difíciles. Y ya, verás a Malkuth y a Yesoth. Malkuth te dirá que Netzach tiene un resfriado, así que ella lo reemplazará. Y Yesoth te confesará que Netzach está súper drogado con enkefalina. Al ver a Netzach, seguirá reclamando lo mucho que odia estar aquí y lo mucho que quiere irse usando las drogas para escapar de alguna forma. Y al final diciéndote como: lo único que quisiera es ver a este lugar caer en cenizas. Tu misión es completar el día sin muertes o pánicos. Sencillo. La nueva anomalía es una pintura que al usarla hace que el daño recibido por el empleado en ella sea transferido a otro al azar. Es muy útil en ciertas circunstancias y completamos el día sin problemas, o eso me gustaría decir, pero el atardecer verde apareció tanto que me tomó más de una hora. Pero vamos al día 20. En el día 20, Ángela nos dice que sintió mucha tristeza cuando perdió un ser querido, pero lógicamente no derramará lágrimas porque es una máquina. Y conoceremos a Tifereth. Tifereth es una muchachita molesta y quejambrosa, quejándose de Netzach y queriendo que Ángela lo reemplace. Pero Ángela le dice que él está cumpliendo su rol perfectamente. Y sí, te dice que Netzach, drogándose con enkefalina, siendo letárgico, todo lo que hace es parte de la obra. Y llegará el mencionado Netzach, quejándose de que por alguna razón aún no lo han desmantelado, a pesar de todo el daño que causa su presencia. Honestamente, me da igual si completaste la tarea o no, manager. Me pregunto por qué la señorita Ángela no me ha desmantelado aún. Te dará tu misión, completar el día con máximo 3 empleados en cada departamento. El día 20 no tiene anomalías nuevas, pero eso de máximo 3 empleados complica un poco las cosas. Por cierto, la apariencia del Doctor de la Plaga se ve un poco diferente a como lo recordaba. Otro motivo más para mantenerlo a raya. Pero completamos el día 20 sin problemas. Es lo que me gustaría decir, pero el Doctor de la Plaga terminó besando a Maki, llevando el total ahora a 7 de 12. Sí, tuve descuidos con Javier y Finn. Pero vamos al día 21. En el día 21 Ángela dirá: ¿crees que ocasionalmente el proceso de olvidar cosas puede ser algo hermoso? Es algo que una vez me dijiste. Ahora al fin lo entiendo. Me lo estás mostrando ahora mismo. Y tendremos acceso al siguiente piso de la compañía, donde desbloquearemos al comando central. Notarás como a pesar de haber completado la misión de Netzach, no tenemos diálogo nuevo, y es que el juego tiene un par de condiciones extra para darte los diálogos. En el caso de Netzach necesitas primero completar la última misión de Hot, esa de suprimir 4 anomalías diferentes, y la tercera misión de Tifereth. La misma situación pasa con Yesoth, que requiere que completemos la misión de Malkuth. Contratamos a Hannah, Delilah y Mason y empezamos el día. Esta vez tenemos 2 anomalías nuevas, y es día de repositorio de memoria, por cierto. Las anomalías son el hombre de hojalata del cuento del mago de Oz, que si es trabajado por alguien con una templanza mayor a 2, lo matará y escapará. Y un montón de extrañas arañas que si tienen muy poca prudencia te matarán. Nada interesante realmente. Aunque claro, aún así entender cómo funcionan me costó muchas muertes y mucho tiempo. Unas 3 horas de hecho. La energía necesaria es ahora 420. Y estaba farmeando cuando vi que un empleado tuvo un mal resultado con el Doctor de la Plaga. Esto significa que el doctor va a hipnotizar a uno al azar y bendecirlo. Y honestamente debía haber terminado el día aquí mismo y evitar que el reloj aumentara. Pero la avaricia me pudo más y Aran es ahora el 8º bendecido. O bendito. Claro, acabamos de llegar al día 21 y como te dije, ahora es que aparecen las pruebas del anochecer. Las penúltimas pruebas al nivel de dificultad del juego. Todas son bastante difíciles y requieren mucho cuidado en completarlas sin perder ningún empleado. Estas son el anochecer verde, el anochecer carmesí y el anochecer ámber. El verde se llama En donde debemos alcanzar. Invocará 4 estructuras metálicas de clasificación WoW, cada una con 1000 puntos de vida. Y cada una de ellas cargará por unos segundos para luego generar 3 máquinas, que pueden ser tanto amaneceres verdes como atardeceres verdes, hasta un máximo de 15. Cuando matas a una de las invocaciones solo invocará más. No causa daño directamente, pero 4 atardeceres verdes pegando a la vez son muy peligrosos. El anochecer carmesí, llamado El sufrimiento en el clímax,
que invoca 2 seres redondos de carne, cada uno con 850 puntos de vida y poniéndose a rodar muy rápidamente por toda la compañía, haciendo entre 20 a 40 puntos de daño a los empleados a los que aplasta. Es muy molesto, y al morir invocará un atardecer carmesí, que como ya sabes, al morir invocará 3 payasos, muchísimo más molesto que el atardecer verde. Y por último, el atardecer ámbar, llamado la cadena alimenticia. Aparecerá un gusano gigante por departamento. Estos gusanos tienen 550 puntos de vida y recorrerán lentamente el pasillo, desde un extremo hasta el otro. Al llegar al extremo se transportarán a otro lugar aleatorio de la compañía y repetirán el proceso, invocando un montón de gusanos del amanecer de Amber. Además, si algún empleado toca su boca, recibirá 70 puntos de daño rojo cada 2 segundos. Esto mata a la gran mayoría de empleados expuestos a esto. Esta es la prueba que hasta ahora más tiempo consume, obligando a esperar a que los gusanos aparezcan en un lugar donde le den la espalda a tu equipo y así los puedes atacar tranquilamente. Es muy molesto y muy tardado. Cada vez que me toca, me tomo unos 20 minutos solamente derrotarlos y seguir con el día. Pero ahora que los conoces sabes los difíciles que son, peor en este momento del juego. Y con esto acabamos el día 21. En el día 22 recibes una carta de A, pidiéndote que sigas trabajando duro y que está ansioso de conocerte. Ángela te dice que A actualmente se encuentra en un muy largo viaje, pero que al igual de todos los viajes, el destino final es tu hogar. En este caso, su hogar es aquí. Y hoy conoces a Tiferet, apropiadamente por lo menos. Tiferet realmente son 2 niños, un niño y una niña. Ambos se llaman Tiferet. La Tiferet es la que ya conocimos en la anterior vez, y el Tiferet es mucho más calmado y educado. Te dirán que realmente no son gemelos biológicos. Estamos a cargo del departamento del Comando Central, y como este departamento es inmenso, se necesita a 2 de nosotros para manejarlo. La Tiferet se quejará de cómo los Sephiroths arriba tienen muy poco trabajo, y el Tiferet será mucho más empático. Si resulta ser una decepción, ni siquiera tu estado de manager podrá salvarte. En eso llegará Netsach, y el Tiferet lo recibirá amablemente. La Tiferet no tanto. Oh, manager, ¿sigues aquí? Entonces tengo una tarea para ti, no pienses librarte de tus responsabilidades. Te darán una misión. El Tiferet dirá que lo harás bien, como siempre lo haces, y la Tiferet dirá que fracasarás, como siempre lo haces. Tu misión es acabar el día con un contador de colapso Clifford de 8 o menos. Muy sencillo. Las 2 anomalías nuevas son un altar carnoso en forma de cruz, que es una herramienta, y cuando un empleado le reza por menos de 20 segundos, morirá, obteniendo beneficios de acuerdo al tiempo rezado, mientras sea más de 20 segundos. Pero si supera los 90 segundos, todas las anomalías de la compañía escaparán y morirá el empleado. La otra anomalía es un botón grande y rojo, pero cuando tocas su información, pasa esto. Sí, todos se mueren. Es una anomalía especial, porque al no poder interactuar con ella no puedes desbloquear su información. Pero como son solo estas 2, el día es bastante sencillo. Y vamos al día 23. En el día 23, Ángela nos hablará de cómo la humanidad buscaba tierras fértiles, pero preguntará si realmente vale la pena todo el sufrimiento causado en su búsqueda. Y cómo en su gran caos y desesperación nació una nueva civilización con nuevas tecnologías. Y como todas las alas tienen a su cargo al menos una singularidad, que son tecnologías tan increíbles que podrían ser indistinguibles de la magia. Al final no sabemos si se encontró la respuesta a la humanidad, pero lo que sí te dice es que gracias a esto es que ella puede hablarte en este momento. Los Tiferets están hablando de cómo antes hacían apuestas. Él siempre apostaba que el manager podría cumplir algún desafío y ella apostaba a lo contrario, pero que siempre ganaba ella. Él dice que aún así, él siempre apostaba con absoluta fe de que esta vez el manager lo conseguiría. Quizá con infinidad de tiempo, él ganaría. Y te daría tu misión: acabar el día con el contador de colapso Clifford, esta vez en 7 o menos. Por cierto, las recompensas que te dan las misiones de Tiferet son balas. Y con esto una nueva mecánica del juego. Te darán 3 tipos de balas: rojas, blancas y negras.
Cuando le disparas a un empleado con estas balas, le das un escudo contra este tipo de daño. Esto es crucial, por cierto. Sin estas balas no creo que sea posible pasarse el juego. Aquí me dio la gana de tocar a la anomalía del botón. Y esto crashea el juego. En el lado positivo, cuando lo haces desbloquea el nombre de la anomalía, llamada, literalmente, no me toques. La anomalía nueva es la manzana de Blancanieves y también otra llamada censurado. Censurado es una anomalía Aleph, sí, con una habilidad especial. Todo empleado que la vea recibirá un 60% de su sanidad mental como daño inmediatamente. A esto súmale que es Aleph y tendrás empleados cayendo en pánico apenas la ven. Aparte, si un empleado entra en pánico con esta anomalía, censurado escapará. Cuando escapa, todo empleado que mata le hará algo que no podemos ver. Y nacerá un mini censurado. Por cierto, su habilidad se mantiene aún escapando, por lo que es prácticamente imposible contenerla para nosotros en este momento del juego. Y como dato interesante, su registro dice como solo verlo o hablar de este causa colapso mental total. Por eso su nombre y su apariencia es censurado. Pues lo mejor que se les ocurrió fue llenarlos de bloques, así en el filtro de visión del manager. Pero que si este filtro fallase en algún momento, tendría que buscar otro manager. Ah, cierto, solo los empleados nivel máximo, o sea nivel 5, no entran en pánico inmediatamente cuando venga censurado, por lo que el manager es menor nivel que el máximo de sus empleados. Interesante. En lugar de tener un trabajo de justicia, hay un icono especial, pues seleccionar esta opción abre una ruleta de sacrificio. Esta ruleta escoge un empleado al azar, y al ser escogido lo envía a la celda de censurado, donde algo le hará y morirá. Al final, decidí ignorar en mayor medida censurado, pues en este momento lo veía como una anomalía que no debería tener. El plan era usar el repositorio de memoria, volver al día 21 y con esto en mente completé el día 23. En el día 24, Ángela nos reclama que hay un cactus en nuestro escritorio. Parece que un empleado te lo regaló. A ella no le gustan los cactus, pues hay muchas razones para cuidar una planta, pero un cactus no produce nada de provecho y sus espinas son molestas y poco atractivas. Además, nunca ha visto un cactus generar una flor. Sabe que en teoría pueden hacerlo en buenas condiciones y te preguntas si crees que ese cactus generará una. Si le dices que sí, te responderá un poco molesta. Hablas como si ya lo hubieses visto. Pues si estás tan seguro de ello, consérvalo. En este lugar ni siquiera hay luz de sol. Pero ¿quién soy yo para detenerte? Volviendo con los Tifereths, verás solo a el Tifereth, que te dirá que la Tifereth aún está en reunión. Te preguntarás si has notado cómo las memorias de alguien más sangra de ellos de vez en cuando, y cómo a pesar de ser máquinas, pueden actuar tristes, enojados y a veces hasta felices. No entiende el por qué crearían algo así, pero que sabe que tú tienes la respuesta en tu interior. Pero al final solo son máquinas, y no son solo máquinas y no máquinas, repitiendo esto una y otra vez, y el color de sus ojos se apagará. Entonces llegará la Tifereth. Tiferet, es problemático que tengas una conversación que sea tan divertida. Y también llegará Ángela, que dirá que es momento de otro reemplazo, que el ciclo se vuelve cada vez más corto. Aún así, quizá es momento de explicarte a ti cómo funciona, a pesar de las protestas de la Tifereth, por lo que es momento de ir a la bodega. Por cierto, justo antes de hacerlo, el Tifereth dirá que él recuerda ese lugar, que recuerda lo que pasó ahí la última vez. Ya verás qué es lo que sucede ahí adentro. Pero primero, tu misión es completar el día con el contador de colapso Qliphoth en 6 o menos. Los requerimientos de energía ahora son de 600 puntos. Espero que estés recordando cómo van subiendo, ¿no? La nueva anomalía es la estrella azul.
que resumido, solo es un insta muerte a todo empleado con ciertas estadísticas bajas. Cuando escapa, se para en algún lugar de la compañía, succionando como agujero negro a todos los empleados que no cumplan los requisitos. Muy molesto si escapa, pero mucho más fácil de manejar que censurado. Y sí, este también es un Aleph. Entonces, claramente esto estaba horriblemente difícil. Pero completé la misión de Tifereth y regresé al día 21. Como usé el repositorio de memoria, decidí no mostrarte ahora el diálogo nuevo que se desbloquea al pasar al día 25, pues lo veremos más adelante mucho más tranquilos. Y tendrá mucho más sentido después, créeme. La nueva misión de Tifereth es ahora completar el día sin que ninguna anomalía tenga su contador en cero, lo cual es bastante sencillo. Pero como regresé al día 21, quizás recordarás que tenemos una misión pendiente, la misión de Malkuth. Quería aprovechar que es día 21 para intentar alguna prueba del anochecer. No salió nada bien, así que me rendí con eso y seguí adelante. Las nuevas anomalías del día 22 son unas sandalias rojas, que si tienes estadísticas bajas poseen al empleado llevándolo a hacer actos violentos. Y la otra es un líquido rojo que al beberlo cura mucha vida, pero con una probabilidad de simplemente matar al empleado. Sí, el empleado que murió fue uno X que contraté específicamente para que bebiera este líquido las veces necesarias hasta desbloquear toda la información antes de morir. Las anomalías del día 23 son el ave del juicio, que hace daño pálido y es wow, haciéndolo bastante delicado de manejar sin morir, pero no tanto como los Aleph, y el lobo feroz del cuento de Caperucita Roja, que en su descripción menciona varias veces a una anomalía que estoy seguro que es Caperucita Roja, lo que me da mucho ánimo de seguir jugando. Por cierto, el ave del juicio tiene un ego de clasificación Aleph a pesar de ser un wow, lo cual es muy útil, muy útil. Las anomalías del día 24 en cambio son un búnker que vuelve al empleado dentro de este búnker completamente inmune a todo tipo de daño, pero mientras esté ahí adentro el contador de todas las demás anomalías bajará rápidamente. Y una armadura que si tienes poca fortaleza te decapita. Nada complejo y sencillo de completar. Entonces, vamos al día 25 ahora sí. En el día 25, Ángela nos hablará de cómo eventualmente se dieron cuenta de que no importaba nada sobre los empleados que contrataban. No importaba su origen, sus historias, sus habilidades. Todo lo que importaba era la generación de energía. Como en el día 25 no hay misiones ni anomalías nuevas, y es completado de igual manera. Vamos al día 26. En el día 26, Ángela te dirá cómo puede recordar todo. Había una vez alguien que tenía una creencia particular, esperanza, una luz llena de aspiraciones, la prueba de que aún había algo por lo que luchar. Esa persona nos advirtió de que estábamos trayendo un desastre inescapable y que estábamos perdiendo algo importante. Al inicio nadie le creyó, pero sin embargo, eventualmente más y más personas se unieron a su causa y se tomó una decisión importante al final. Ahora, debemos escoger entre desbloquear el departamento de bienestar o el departamento disciplinario. Pero no importa en qué orden lo hagas. Pero mira las opciones y adivina cuál escogí. Por cierto, la nueva anomalía es una masa carnosa con una linterna. Se llama linterna de carne. Si el trabajo con esta anomalía dura menos de 40 segundos, escapará. Debes encontrarla manualmente y suprimirla con armas de distancia, pues si te acercas lo suficiente, provoca la muerte instantánea del empleado que está en su zona. Con esto entendido, completamos el día 26 y vamos al día 27. Por cierto, en el día 26 aparecen las pruebas de medianoche, pero no las mencionaré aquí ahora. Yo sé, es un poco bizarro que no lo mencione ahora, pero actualmente debes estar sobresaturado solamente con la idea de que aún ni siquiera completo una prueba de anochecer. Y más adelante van a ser mucho más relevantes las de medianoche. Así que aguántame un segundo y sigamos al día 27. En el día 27 Ángela nos dice cómo la mente ha perdido todo lo importante. Todo avanza, pero la humanidad se queda estancada. Todo lo que queda son las 26 singularidades y aquellos unidos a estas. En estos ningunos, nadie ni siquiera tiene sueños o aspiraciones. La creencia fuerte de aquella mujer ahora es obsoleta, inútil, abandonada, como una vieja caja musical. Pero A no podía quedarse de brazos cruzados. Adivina qué le pasó a él. En un brillante día soleado, él murió.
Yo fui tanto el primer testigo de su muerte y uno de los involucrados en su asesinato. Y un par de cosas más sobre los Sephiroths, terminando diciendo: una máquina debe comportarse como una máquina. Que es algo que A siempre le decía. Recuerda esta frase. Ángela piensa que quizás A los hizo así, porque todo es una obra, o mejor dicho, un show de títeres para él, diciéndote que parece que no tienes idea de nada, pero que no es tu culpa, y que era algo que siempre ha hecho. Primero como una esperanza, segundo a través de la agonía, tercero en el dolor, cuarto por ansiedad y quinto por la desconfianza. Pero ahora ya no queda nada. Y comenzará un proceso llamado sincronización de memorias. Ahora sí viene lo bueno. Al mismo tiempo, conoceremos a Gebura. Gebura es una chica muy ruda, muy valiente y muy fuerte. Odia a los cobardes y mientras no seas cobarde te llevarás bien con ella. Pero más que cualquier cosa, odia las anomalías. Ah, ¿quién eres tú? Oh, el nuevo manager. Lo siento, no pareces un manager. Los otros departamentos puede que pasen besando del trasero, pero aquí, esa actitud alzada te estrellará contra el piso. Pero como al menos llegaste aquí, no serás una carga. Hablará de lo mucho que las odia a las anomalías, cómo son inmortales pero que aún así sienten dolor, y le gusta causarles dolor. Te dará una misión, suprimir 5 anomalías de riesgo G para abajo. Nos tomará un tiempo completar esta misión. La nueva anomalía se llama variante de refracción dimensional. Es muy sencilla. Si el trabajo tarda más de 40 segundos, escapará. Y debes encontrarla manualmente. Todo lo que atraviese su paso recibirá daño masivo, dejando los cadáveres estrellados y deformados en las paredes a su paso. Es como un reflejo de la anomalía anterior realmente, solo que esta requiere que trabajes rápido y la otra requiere que trabajes lento. También debes eliminarla con armas a distancia. Y así el día 27 es completado. En el día 28 tendrás una especie de recuerdo con la silueta de una mujer que Ángela mencionaba. Verás una conversación entre A y esta mujer, desde primera persona. En un lindo momento, disfrutando el calor del sol. ¿Me estás escuchando? Deseo ayudar a las personas. No, ser un ala no es mi objetivo. Bueno, sí, todos dicen eso. Pero, ¿cuál es el punto de las alas si no puedes volar? ¿Qué tal si pudiéramos alcanzar el cielo sin alas? Me refiero a que si creciéramos el tallo hasta el cielo, podríamos llegar aún si fuese una lenta subida. Por cierto, ¿puedes sentirlo? La luz del sol aquí es cálida. A veces sueño como si hiciera fotosíntesis, acostándome muy cómoda con los ojos cerrados. La nueva anomalía es un nido que, en base al daño realizado, tiene la probabilidad de infectar a tu empleado, matándolo instantáneamente y transformando su cadáver en un monstruo. Pero si obtienes al menos 15 puntos de energía, estará asegurado de no tener problema. Aquí, justo al acabar el día, luego de 2 horas de juego, no me di cuenta que dejé a Honorio en el altar de carne y se murió. Pero ya llevaba tanto tiempo que acepté su muerte. F por Honorio y completé el día 28, vamos al día 29. En el día 29 otro recuerdo. Esta vez la silueta te llamará su aprendiz y cómo trabajar contigo le trae felicidad y emoción. Oh, trabajar con mi junior favorito. Me siento imparable, como un tigre con alas. Oh, vamos, no seas tan modesto. Podrías haberte ido a cualquier ala si quisieras, pero aún así escogiste venir aquí. ¿Es acaso por la confianza que tienes en mí? Solo espera, me aseguraré de que no te arrepientas de tu decisión. Hemos hecho un gran primer paso y yo te doy la más sincera bienvenida a este lugar. Aquí se nos deja claro que esta es una de las llamadas alas. Y como hay una especie de tratamiento para el alma en el que han estado trabajando y que han tenido buenos avances hasta ahora. Completamos el día 29 y vamos al día 30. En el día 30, el recuerdo te muestra a esta mujer diciendo: Ah, en este lugar en serio la luz es cálida. A lo mejor en mi vida pasada fui un árbol. ¿En mi próxima vida dices? Pues me gustaría ser una persona con una muy hermosa voz, como la de la persona más sabia del mundo. Así todos le prestarían más atención a lo que digo. No, a lo mejor sería demasiado. Mira esto, una medicina extraída del subconsciente humano, una forma que tomó su forma de un concepto sin forma. ¿No es fascinante? Verás,
Esto se convertirá en una especie de semilla. Ya que descubrimos una enfermedad incurable, es lo justo que descubramos una cura para ella, ¿cierto? Como era uno de esos días donde no hay anomalías nuevas, intenté completar la misión de Malkuth y superar una prueba del anochecer. Me tomó mucho esfuerzo, otras 2 horas y muchísimos reinicios, pero lo conseguí, y sin ninguna muerte. Me sentí el rey del mundo. Por fin completé mi primera prueba del anochecer. Por cierto, la progresión del juego es brutal, porque ahora mismo estas pruebas del anochecer suenan como una exageración de lo difíciles que son, o lo prácticamente imposible que es conseguirlas sin perder un empleado, tanto que tengo que dedicarle un día entero solamente a eso. Pero esto es un pequeño spoiler, un muy ligero spoiler, y es que te diré que luego serán el pan de cada día. Continuemos al día 31. En el día 31 los recuerdos dejarán de ser bonitos. Verás una imagen rojiza, con humo por doquier. El texto: la ira y la agonía se mezclaban en la neblina. No se podía determinar si el humo era responsable de la locura, o si los llantos de agonía originaban a el humo. El recuerdo te mostrará a B en forma de silueta, preguntándote si ahora estabas investigando sobre máquinas, dándote palabras de admiración, pero te preguntará si te encuentras bien, y la imagen de Ángela parecerá decir que en realidad no estabas bien, que el luto y la tristeza te invadían y por eso era necesario que nos mantuviésemos bajo tierra. Empecemos de nuevo en la corporación que le hace luto a ella. Ahora que por fin completamos la misión de Malkuth, la última misión de Malkuth, tendremos una escena con Malkuth en un traje diferente. Su nombre dirá Elia, una muchachita muy comprometida con el trabajo. Lo siento, he estado muy ocupada, pero aún no acabo ni la mitad de las cosas que tengo anotadas en mi libreta. Te pide ser parte de algo llamado experimentos de extracción, enlistando lo mucho que se esfuerza y los deseos que tiene de mejorar. Cuando vi la lista de participantes, no pude encontrar mi nombre, pero he aprendido muchísimo aquí y estoy segura de poder ayudarlo de alguna manera. Se lo juro que no lo voy a decepcionar. La imagen cambiará a Malkuth normal, diciendo: es triste no tener suficiente talento, ¿cierto? Si alguien no voltea a verte, significa que no te reconoce. Significa que es a alguien a quien ni siquiera le interesa qué expresión estás haciendo. ¿Alguna vez has arañado y arrastrado el piso retorciéndote de dolor? Eso suena excruciante, pero en realidad, en el momento que perdí completamente mis uñas, dejé de sentir nada. Ves la piel donde estaban tus uñas y empiezas a reír maniáticamente a pesar de que en serio no es divertido. Y puedes ver la sombra de alguien que está ahí, viéndote hacia abajo. Adivina quién es esa sombra. ¿Acaso viste los fragmentos de mi desesperación desde ahí? ¿O estabas viendo los trozos de mis uñas en el suelo? Ese fue el momento en el que conocí el verdadero desamparo. Sin ti jamás hubiese conocido esa sensación. Te lo agradezco mucho, ¿ah? Ahora, ¿qué tal tu manager? ¿Alguna vez has sentido que no tienes el control sobre nada? Vamos. Dime para que pueda por lo menos sentirme un poco recompensada. Tendrás un diálogo dicho por A. Elia era impaciente y su impaciencia provocaba errores comunes. Cuando se le dijo que aún no estaba lista, aún tenía una llama de determinación en sus ojos, como un extraño deseo y obsesión de probar que sí estaba lista. Si alguien más estuviese en mi lugar, se hubiese volteado al desagradable sonido de sus pisadas. Cogito, o Collito, no era algo que ella no podía acceder con su nivel de autoridad. Su única tarea asignada era registrar los cambios en los sujetos de prueba. Ella estaba absolutamente consciente que Collito no estaba listo para su uso humano. Cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, la mitad de sus dientes ya se habían caído. Entonces, Malkuth te rogará: mátame, por favor, mátame. Y tendrás 3 opciones, todas son las mismas: ignorarla, ignorarla o ignorarla. No tienes otra opción, tienes que escoger una. El momento que lo hagas, una alerta aparecerá en pantalla: manifestación de Clifa por colapso de un Sephiroth. Y se requiere la supresión del núcleo del Sephiroth. Clifa es alma. Después de esto, Ángela aparecerá a decirte: al fin estás descubriendo las profundas cicatrices que han sido causadas en este lugar. Hay algo que no te he contado. Los Sephiroths
En serio quieren conocerte, te admiran y te siguen. Pero al mismo tiempo, ellos en serio desean que seas tragado por el resentimiento y maldiciones. Por favor, ten cuidado con ellos. Pero no te preocupes, eres libre de ignorarlos. Es fácil para mí llenar sus roles si se vuelven locos. Pero si haces esto, perderás algo importante, para siempre. La semilla que puede romper el ciclo. Ahora, como completamos esta misión, también tendremos un diálogo extra entre Netsach y Hot. Con Netsach tratando de hacer que Hot ingiera enkefalina. Una voz dirá: Gabriel, ¿por qué te estás rascando tanto? Y verás a Yesod, ¿qué te dirá? Debido a que nos estamos viendo nuevamente, manager, quiere decir que debes haber completado tus tareas. El departamento de información tiene una tarea que debe hacerse periódicamente. Debes haber notado cómo hay varios datos censurados en la información de todas las anomalías. Esto también es responsabilidad del departamento de información, eliminar datos, como los nombres de los empleados, cómo murieron horriblemente, sus gritos de desesperación y todo lo demás que ha sido borrado de los registros, burlándose de cómo este departamento, llamado Departamento de Información, tiene como función principal la destrucción de la información. Sabes, manager, no es recomendable referirse a los empleados por su nombre, sino por su código. Malkuth es la mejor en esto. Ella jamás ha llamado a un empleado por su nombre desde que empezó a trabajar aquí, pero no por eso merece recibir este dolor ella sola. Ninguno de nosotros lo merece. ¿Qué clase de ser con poco tacto nos encerraría en cuerpos mecánicos y nos lanzaría en ciclos interminables de días que no son iguales? Te estoy hablando a ti. ¿Qué hay con esas expresiones? Escuché que eres uno de los arquitectos responsables de nuestra creación. Lo único que puedes hacer aquí es recordar el nombre de algunos de los empleados olvidados y sufrir eternamente. Me dan náuseas una simple bocanada de aire. ¿Ya te divertiste viendo a tus conejillos de indias correr? Como te dije, me he estado pudriendo internamente desde hace tiempo. Después de esto tendremos otro diálogo de A, diciendo ahora: Gabriel era el más racional. Él no se inmutó aún luego de escuchar lo que le sucedió a Laia. Algunos decían que le faltaba empatía, pero nadie se daba cuenta que sus emociones estaban cultivándose internamente. Quizá él ya estaba desmoronándose desde mucho antes. Desde que Carmen dejó este mundo, poco a poco se volvió inexpresivo. No se permitía tener ni una pizca de felicidad para él mismo, y tampoco soportaba tener incluso la más pequeña parte de su cuerpo expuesta. Creamos un monstruo que no debía existir en este mundo. Ya habíamos ido demasiado lejos para regresar. Teníamos que aprovechar la tragedia de Laia en todo lo que se podía. Pero él comenzó a cubrirse más y más, eventualmente empezando a llenarse de marcas de rascadas. Le sugerimos que se realice una examinación médica completa, pero él se negaba. Y aquí tendremos 3 opciones, el mismo formato que el anterior. Todas son las mismas y solo puedes escogerlas, siendo hacer cumplir el procedimiento a la fuerza. A continuará diciendo: él estaba amarrado, pero resistía tan desesperadamente que era difícil de ver. Y al final resultó que no estaba infectado ni nada. ¿Pero era eso afortunado o no lo era? La examinación no cambió nada. Siguió rascándose aún más fuerte que antes. Y la última vez que lo vi, ni siquiera tenía la conciencia suficiente para hablar. Su cuerpo estaba repleto de rasgones y nadie lo vio desde entonces. Y aquí tendremos otra manifestación de Clifa, con otra supresión de núcleo de Sephiroth requerida. Además, hoy iniciamos la apertura del Departamento de Bienestar. La nueva anomalía es Elma, la niña de los fósforos. Bastante sencilla, sin ningún engaño. Lo único es que puede escapar y cuando lo hace se suicida en una explosión, haciendo muchísimo daño rojo, pero es muy lenta y frágil, así que no es ningún peligro. Y así completamos el día 31 sin problemas. En el día 32 tendremos a Ángela diciendo cómo la humanidad necesitaba un héroe, pero terminó decapitándolo cuando este héroe llegó. Muchas cosas cambiaron. El propio A cambió de curandero a creador. Se volvió encantado con las sombras que él creó. El plan para descubrir la enfermedad de la humanidad se convirtió en una reliquia del pasado y se volvió escéptico del hombre y de sí mismo. La conclusión es sencilla:
Mientras el vil humano no pueda ser de fiar, la respuesta está en las máquinas, y las máquinas que A detestaba se volvieron indispensables. Quizá A quería a las que lo sacaran del infierno en el que estaba, ángelos. Y así nací yo. Y hoy conoceremos a Chesed, un Sephiroth que es muy chill, es un relax y le gusta mucho tomar café. Y nos lo demuestra cuando un empleado viene a confesar un error que cometió. Pero Chesed le dice al empleado que tranquilo, que él se encarga. Además nos menciona cómo su departamento es el que más alta tiene la satisfacción de toda la compañía. La razón de su buen trato es, pues, que te dice cómo esos empleados morirán pronto de todos modos, así que ¿para qué esforzarse en corregirlos? Y tu misión es acabar el día dentro de un tiempo límite. Tendremos la opción de realizar una supresión de núcleo, y para hacerlo, debes cumplir las condiciones indicadas por cada departamento. Y no pueden ser realizadas en un día de repositorio de memoria, lo que quiere decir que no pueden ser hechos en los días que acaban en 1 o en 6. Cuando realizas la supresión de un núcleo de Sephiroth, todos los empleados del departamento serán reasignados fuera, dejándolo vacío, y habrán estas condiciones especiales, además de eventos especiales. Este es el verdadero punto y evento en el juego donde puedo decirte, no irónicamente, que el tutorial se acabó. Todo lo que se ha jugado hasta ahora, todas las decenas de horas, son solo práctica. Aprendiste a controlar anomalías, a cuidar empleados, a generar energía, a vencer pruebas, a aprender las mecánicas y usar todos los recursos para superar el día de trabajo. Esto es literalmente lo mínimo necesario. Has aprendido lo básico, a andar en bicicleta con rueditas de entrenamiento. Pues ahora, la dificultad se va a disparar de manera vertical. Las supresiones del núcleo son donde verdaderamente está el alma de este juego, sino no solo de lo más difícil, sino de lo más entretenido y variado. Y no es exageración decir que aquí es donde en serio empieza Lobotomy Corporation. Y te preguntarás, en este punto el juego puede parecerte bastante complicado y complejo. ¿Cómo podría ser peor? Y por eso insisto que ahora el tutorial se acabó. Las supresiones de núcleo de Sephiroth son eventos donde debes hacer lo que siempre has hecho, con las anomalías que tienes, los empleados y el ego que tienes. Lo único que cambia son condiciones especiales. En su gran mayoría son cosas que eliminan funciones básicas del juego. Cosas que van desde quitarte la capacidad de ver, la capacidad de curar a tus empleados, multiplicando por 5 el daño recibido por tus empleados, reduciendo las estadísticas de tus empleados masivamente, o directamente haciendo que los trabajos realizados sean completamente aleatorios. Ten en cuenta, como te dije, que ciertas anomalías provocan muerte instantánea con un trabajo incorrecto. Sí, las supresiones son muy difíciles, pero de una vez te digo de nuevo, valen completamente la pena. Ya en este caso tendremos acceso a 2 supresiones, la de Malkuth y la de Yesod. Y haremos primero la supresión de Yesod. Otro punto de las supresiones es que muchas veces el requerimiento no es simplemente recoger la energía necesaria para acabar el día, no, tienen condiciones especiales. Por ejemplo, Yesod requiere que llegues al colapso de Qliphothr nivel 6 y cumplas la cuota de energía. Y al entrar, la condición es que déjame explicártelo. Yesod es el Sephiroth del departamento de información. Y hablamos de todo lo de información. Pues, cuando hay un colapso del Sephiroth del departamento de información, provoca que tú, el manager, no tengas acceso a la información de la compañía. Y esto no es solamente censurar datos, no. Significa que no podrás ver un carajo. Todo estará demasiado pixeleado y no se aprecia nada. Esto no solo aplica a la pestaña principal. No puedes leer ninguna información de ninguna anomalía. Cuando inicia la supresión, tendrás esta música especial, que ha sonado todo este rato que he hablado de la supresión. Pero conforme avancen los colapsos, tendrás una música individual y especial para cada Sephiroth. En el caso de Yesod, es esta.
Además, algo que siendo absoluta y completamente honesto, es algo que nunca notarás y tampoco explorarás completamente cuando juegues, es que durante las supresiones de un núcleo y de un Sephiroth, el Sephiroth en cuestión te hablará directamente, en forma de líneas de texto que aparecerán aleatoriamente en diferentes disposiciones. Estos mensajes dependen del nivel actual del colapso de Qliphoth y nos darán mucho más trasfondo a la personalidad del Sephiroth. En el caso de Yesod, las líneas son: primero, en todos los niveles de colapso habrán estas 3 líneas, que pueden como no pueden aparecer. Son las más comunes. La primera es una pregunta diciendo: ¿qué estaba mirando realmente todo este tiempo? La segunda: esta oscuridad impenetrable es inexplicablemente solitaria. Y la tercera te dirá: no podrás discernir nada con claridad. Cuando llegues al nivel 1 te dirá: ¿qué hicimos mal? O también podría decir: ¿ni siquiera se nos permite caer en la desesperación? Cuando llegues al nivel 2 te dirá: a decir verdad, es solo que no quería presenciar más muertes. Hemos creado monstruos que nunca debieron existir en este mundo. Este pecado jamás será olvidado. Desde el nivel 3 podrá decir: debes saber que toda la información que acabas de revisar sin pensar fue fruto del sacrificio de alguien. O también podría decir: soy el jefe del equipo de información. Me enorgullezco de mi departamento y de mi equipo por obtener información y eliminarla exactamente como se me ordenó. En el nivel 4 te dirá: no eres apto para ser el manager si ni siquiera recuerdas las reglas más simples. O también: ¿acaso no viste mi carne destrozada y podrida, llena de llagas y supurando pus? Por último, en el nivel 5 en adelante te dirá: ahora lo veo. He estado sumido en la desesperación durante tanto tiempo. Intenté fingir que todo estaba bien, pero en realidad nunca lo estuvo. Estaba muriendo por dentro. Y otra cosa más, al acabar la supresión, muy levemente, Yesod dirá: así que yo era el que no podía ver ni un solo paso adelante. Durante la supresión, como mencioné, no podrás asignar empleados en el departamento donde se lleva a cabo esta supresión de núcleo. Y en el departamento del Sephiroth habrá una representación amorfa del Sephiroth en cuestión. En el caso de Yesod es como árbol. La dificultad de la supresión de Yesod viene de la necesidad de conocer de memoria todos los aspectos de tu compañía. Cómo funciona cada anomalía, qué tienes que hacer, cómo funcionan tus empleados y qué tienen cada empleado. Reconocer a tus empleados solo con una silueta de lo más básico y pixeleado. La supresión de Yesod es, para muchos y para mí incluido, la más sencilla de todo el juego. Pues en este punto ya te sabes casi de memoria cada anomalía que tienes y cómo funciona. Déjame recalcar algo, en este punto llevamos, me parece que entre 30 o 40, casi un poco más de 30 horas de juego. Después de 30 horas de juego que no sepas cómo funcionan cada empleado y cada anomalía, ahora que no tenemos ni la mitad de los departamentos completos, ya es un error tuyo. Pero bueno, llegar al colapso 6 no está complejo, enfrentar alguna prueba del atardecer en este punto es mucho más sencillo y la energía no es tan alta, por lo que se la puede completar sin bajas, como yo lo hice. Completar una supresión del núcleo te da el último fragmento de la historia de ese Sephiroth. De aquí no volveremos a hablar con el Sephiroth hasta el final del juego. En el caso de Yesod verás a Gabriel, que es pues el Yesod original, y hablarás con él sobre lo que le pasó a Laia. Supongo que ahora todos sabrán que hay consecuencias al entrar a la fuerza en un laboratorio con acceso restringido. Aparte, fuiste descuidado al no regresar las llaves a su lugar. A lo mejor piensas que soy estricto, pero no puedo evitarlo. Estoy vestido así para evitar que me salpiquen químicos en el cuerpo. No te preocupes, solo estoy un poco cansado. En este momento A dirá que las heridas tienen una forma de mostrarse aún en aquellos que desean tenerlas ocultas. En el caso de Gabriel, era el cambio en su ropa. Quizás era más sencillo para él concluir que lo que pasó a Laia era debido a una violación de las reglas, y por eso se esforzó mucho en mantenerse firme en sus principios. Pero esta racionalidad excesiva es lo que lo destruyó. Pero no hay ningún punto de seguir mintiendo. Fui yo el que fingió no escuchar su llanto desesperado. Y volverás a ver a Yesod en el presente y hablarán sobre lo que sucedió en la supresión del núcleo. No hay necesidad de preguntarme si estoy bien.
Siento que es la primera vez que me pierdo a mí mismo. Extrañamente me siento aliviado. No significa que todo mi odio se desvaneció. Aún veo esa alucinación de podredumbre en mi piel y aún tengo una ira incomprensible hacia ti. Pero si hay algo que ha cambiado, es que ahora puedo sentir toda la desesperación que quería. Y algún día, la esperanza crecerá de la infección herida. Lo que nos diste fue la semilla de la esperanza. Entonces, una interferencia en tu visión alterará la forma de Yesod, mostrándolo como verdaderamente es. Y te dirá: parece que tú también vas camino a enfrentarte con un doloroso pasado. Siempre el inicio es el más difícil. Y tu atuendo aún no está al estándar de la compañía. Supongo que en serio debería considerar aplicar puntos de penalización al manager. Seguido de esto, un mensaje que dice: el raciocinio para mantener la discreción. Y abajo, un 10% con el texto que dice: germinación de la semilla de la luz, aparecerá en pantalla. Ángela, estarás sorprendida que lo hayas conseguido, a pesar de que te dijo que era innecesario. Sí, nunca esperaba que los restauraras. Intenté decirte que era arriesgado, pero no significó ninguna pérdida para nuestra parte al final. Se generó una gran cantidad de energía en la restauración de ese Sephiroth, pero si deseas saber por qué ocurrió algo así, pues llegará el día que lo averiguarás. Y con esto pasaremos al día 33. Como pasamos un día, entonces la cinemática del día 33 correrá, mostrando a Ángela y el recuerdo de una plática con B, en la que motiva a ponerle nombre a su creación. Por otro lado, como se completó la misión con Chesed, tendremos un diálogo más con él, pero Chesed te dirá que este lugar es como una taza de café que se enfrió hace mucho, que no vale la pena el esfuerzo. Y entre estos momentos, un recuerdo de Chesed hablando con Ángela sobre cómo mejorar las condiciones de los empleados aparecerá. Tu misión es completar el día en el tiempo límite. Ahora el tiempo es más corto, pero no es complicado. Y ahora sí, la recompensa por la supresión del núcleo de Yesod viene en dos partes. Primero, obtendrás un 25% más de cajas de energía personal de las anomalías, por lo que podremos conseguir ego mucho más fácil. Y segundo, todo colapso de Qliphoth no afectará las anomalías del departamento de Yesod. La recompensa por las misiones de Chesed son balas que recuperan salud, balas que recuperan sanidad mental, y aumentar la recuperación que dan estas balas. La nueva anomalía se llama el Principito, y es un hongo extraterrestre que te convierte en uno de ellos si trabajas seguido con él. Y aparte hay otra que es un robot limpiador, equipado con sierras eléctricas. Debido a esto, hoy aproveché a liberar anomalías a propósito, para suprimirlas, y así completar todas las 3 misiones actuales a la vez, la de Hot, la de Gebura y la de Chesed, completando con broche de oro el día 33. Pero entonces, hemos completado todo el arco de Yesod. Digamos, ¿qué es lo que le pasó a Yesod? Presta atención, pues la historia es la siguiente. Gabriel era un trabajador que organizaba experimentos en los inicios de la corporación Lobotomy, durante la época de los experimentos con Cogito. A menudo preparaba procedimientos y reglas para cada experimento, así como laboratorios y salas de suministros. Después de enterarse de lo que le sucedió a Elia, fue a buscar a A y conversó sobre el incidente con calma y racionalidad, explicando que la falta de métodos y reglas de seguridad fue la razón por la que Elia obtuvo acceso a Cogito y causó su propia muerte. Intentó entonces crear nuevos métodos de regulación, como establecer una fecha límite para devolver las llaves de las salas de suministros. Aunque afirmaba ser estricto, era por el bien de todos y su seguridad, y así evitar que tales eventos ocurrieran de nuevo. Gabriel comenzó a obsesionarse con la seguridad. Comenzó a usar mucha más ropa, supuestamente para evitar que los químicos lo alcanzaran, hasta cubrirse completamente, excepto la cabeza. Aunque intentaba ser sensato, las heridas de Gabriel eran psicológicas, que no podían ocultarse con la ropa. Quería pegarse a los principios, con la esperanza de que seguir las reglas estrictamente le ayudaría a prevenir y evitar más muertes. Sin embargo, su racionalidad se convirtió en compulsión y finalmente en una obsesión dañina. Desprovisto de emociones y expresión, incapaz de soportar que se expusieran incluso pequeñas partes de su cuerpo, y finalmente, comenzando a rascarse con fuerza. Se le sugirió a Gabriel que se hiciera un chequeo para ver si estaba infectado o contaminado, pero él se negó, lo que significó que otros empleados lo obligaron físicamente a ser vistos en un control médico.
Los demás empleados lo ataron, pero aún era difícil seguir observándolo. Y al final descubrieron que no estaba infectado. Pero no mejoró su condición y su obsesión continuó, rascándose peor que antes. Y eventualmente perdió la cordura, lo que lo llevó a la muerte. De alguna forma el cuerpo de Gabriel fue encontrado y pronto fue desmantelado para introducirlo en un robot y crear un Sephiroth. Y así crear a Yesod. Al terminar la supresión, Yesod afirma sentirse más aliviado y menos terrible de lo que esperaba. Yesod aún verá alucinaciones en su cuerpo en descomposición y sentirá ira hacia el manager, pero afirma que ahora puede vivir con toda la desesperación que desee, donde todo el dolor brotará de las heridas. Yesod le dice que X le dio una semilla de la esperanza. Sabe que X pronto aceptará su pasado, pero este siempre es el comienzo. Incluso cuando Yesod posee una forma más lógica de ver las situaciones, sin duda alguna posee la racionalidad para mantener la discreción. Cada una de las historias de los Sephiroth están conectadas. Ya sabemos que Malkuth es Alaya. Vamos a ver qué es lo que le pasó a Elia más adelante en su supresión. Pero con el día 33 acabado, vamos al día 34. En el día 34 tienes un recuerdo con esta mujer, acostada en el césped mientras te ayuda a relajarte. Continuando esa plática donde mencionaba la idea de hacer fotosíntesis acostados bajo el sol. Libera tu tensión y solo cierra los ojos. Sí, así, justo así. Ponte tan cómodo como puedas para que tu mente también esté cómoda. Da cosquillas, ¿cierto? Pero espera un momento y ahora desaparece sin dejar rastro. Siente el agua y el aire durante las diferentes estaciones, olvidando y recordando todo. Ya te has convertido en algo. No sé en qué, pero yo ya me he marchado por algo hace mucho tiempo. Por favor, no me busques. Yo ya no podré enseñarte más. La pantalla se pondrá blanca y verás luego un recuerdo de la muerte de Malkuth, Elia, seguido de un recuerdo de Ángela hablándote de que terminó el formulario para aplicar la propuesta de empleo y como el número de aplicantes está dentro de las proyecciones dadas, que tiene muy buena recepción. Además, acordó una reunión con Time Track, recuerda este nombre. Y como se completaron 3 misiones, tendremos 3 nuevos diálogos que exploraremos ahora mismo. Al completar al fin la misión de Hot, al fin tendremos un diálogo con ella, en el que ella le hablará a Tiffany de lo sucedido. ¿Es eso cierto, Tiffany? Todo lo que querías de mí era un poco de encefalina. Y Tiffany le reclama de lo mentirosa que es, pues el único propósito de sus consuelos es consolarse a ella misma, no a los empleados, que ella no es una buena persona y alimentar su ego con buenas acciones nunca la convertirá en una buena persona tampoco. No es cierto. Yo quiero ser una buena persona. Pero recuerda algo, que no se supone que Tiffany está muerta y tendrás la última misión de Hot. Completar el día con 5 o más empleados de nivel 5. En otro tema, al completar por fin la misión de Gebura, nos dirá que a lo mejor fue una tarea demasiado fácil. Llegará Chesed a pedirle que su estrategia de supresión sea reducida en escala, pues actualmente es muy grande escala, y mencionará algo interesante. Resulta que varias piezas de equipamiento Ego en el departamento de Chesed están fallando, y el tiempo coincide con la última supresión del departamento de Gebura, que terminó extremadamente rápido, aludiendo a que fue Gebura misma la que usó el equipo para suprimir a las anomalías por su cuenta. Un Sephiroth usando Ego, interesante. Vendrá Hot a sugerir un cambio en una estrategia reciente de Gebura, algo más defensivo para reducir casualidades. Esto le molestará a Gebura, pero aceptará. Hot es demasiado suave. Si yo fuese la líder del equipo de entrenamiento, jamás actuaría como ella. Y tendrás la misión nueva de Gebura, suprimir 5 anomalías wow. Chesed te felicitará sarcásticamente por completar la misión, contándote cómo antes él era muy preocupado por los empleados, incluso ofreciéndose a sí mismo para trabajar en anomalías. Veremos a un Chesed mucho más arreglado y activo, proponiéndole un plan a Ángela para reducir casualidades. Pero Ángela rechazará todos los planes, y Chesed jurará que nunca se rendirá con este tema. Volviendo al presente, la Tiferet le dirá a Chesed que debido al último evento donde murieron media docena de sus empleados, deben cerrar ese pasillo, pues está lleno de órganos y extremidades.
Jesset terminará diciéndole que era algo que iba a pasar de todos modos y que seguramente murieron sin dolor, riéndose levemente. Y tu misión de él ahora es la misma, terminar el día en el tiempo límite, un poco más corto que el anterior. Ah, sí, las recompensas de Gebura, ahora que por fin completamos una misión de ella, son una bala que mata instantáneamente a un empleado, una bala que reduce tremendamente la velocidad de movimiento del enemigo que impacta y una opción para contratar a los conejos. Dicen que pueden suprimir todas las entidades hostiles de un departamento, lo puedes usar una sola vez al día, pero no garantizan la seguridad de los empleados. El día 24 intenté hacer la nueva misión de Gebura, pues la anomalía de la refracción dimensional es una anomalía wow, y suprimirla varias veces contaba, solo debía suprimirla 5 veces. Lo mismo podía hacer con el gran ave llena de ojos cuando murieran suficientes del personal administrativo, y ya tenía buen progreso pero me descuidé con el tren. En otra ocasión el personal administrativo acribilló a un empleado. Por cierto, la nueva anomalía es una cajita musical llamada Ceresia, que si un empleado la usa recuperará la sanidad mental de todos los empleados del departamento, constantemente, pero si la usa por más de 20 segundos entrará el pánico. Bastante inútil. Al final desistí de completar la misión de Gebura hoy y me enfoqué en completar la de Jesset, de acabar en el tiempo límite. Por cierto, como ahora he farmeado tanto, la misión de Hot, que me pedía 5 empleados a nivel 5, la superé hoy con 19 empleados a nivel 5, acabando el día 34 y entrando el día 35. En el día 35 Ángela nos recibe con un Buenos días, X. Parece que la sincronización ha sido un éxito. Ahora puedo saber qué momento estás recordando solo por ver tu expresión. Y sé que el proceso siempre acaba con lágrimas. Eres un prisionero que se encerró a sí mismo en esta prisión sin barras. Pero la llave siempre ha estado en tus propias manos. Mi rol siempre ha sido corregirte cuando tomes una decisión errada. Pero te dirá muy enojada, que ya está cansada de eso. Ángela no entiende por qué escogiste repetir este ciclo o qué resultados esperabas, aparte de matarte lentamente. Pero en este momento, mientras tienes los fragmentos de cuando fuiste alguna vez a, Ángela estaría muy feliz si al fin detienes estos ciclos, y que debe cambiar la forma en la que te da la bienvenida, diciéndote ahora: Bienvenido de nuevo a... Te doy una cálida bienvenida a tu corporación de lobotomía. Al completar la última misión de Hot, tendremos a Netsach explicándote que este es un efecto secundario común cuando consumes encefalina, refiriéndose a las alucinaciones de Hot, que desaparecerá luego de 2 o 3 usos. Y en su caso, Netsach veía a un empleado con medio rostro derretido, agarrándolo de los hombros, preguntándole por qué lo dejó morir. Pero Hot está convencida de que no es una alucinación. Después de todo, en esta compañía pasan ya cosas muy extrañas. La resucitación solo sería una cosa más del montón. Hot tratará de hacer una reunión de rutina, pero la voz de Tiffany la interrumpirá mientras le dice cosas muy feas, de lo mala persona que es, hipócrita, malvada y todo eso. Mientras tanto, los empleados reales le preguntan a Hot si estas medidas tienen algún punto, pues están conscientes que lo más seguro es que mueran, pues al final están en contacto con anomalías excesivamente peligrosas cada minuto, que ven toda esta iniciativa de Hot como una gran pérdida de tiempo y que preferirían hacer cualquier otra cosa en su lugar. Tiffany le dirá a Hot que todo se repetirá, atrapada en desgracia en esa masa metálica, y Hot explotará de enojo, diciéndole a todos: Todos ustedes estarían muertos si no los hubiese ayudado. ¿Por qué no me lo están agradeciendo? ¿O acaso prefieren entonces que me deshaga de todos ustedes como lo hace Malkuth? Y luego de este enojo, Hot verá a Tiffany, pero Tiffany es realmente Hot, y luego otra Hot. Tendremos al fin el recuerdo de A, mencionando que cuando vio el artículo detallando el suicidio de Michelle, fue justo cuando el experimento estaba empezando a mostrar un poco de progreso. Michelle era la más joven de todos, una empleada tímida e inocente, y eso la convirtió en una presa fácil para las alas o la cabeza. A le dirá a Michelle que ella no tenía forma de saber que una niña patética como ella los llevaría a todos a una situación muchísimo peor,
llevándolos a todos a su miseria, que posiblemente pasaste tus últimos momentos tratando de reconfortarte, pensando que era lo mejor, pero que Carmen era la que estaba intentando cambiar este mundo, el mundo al que Michelle se resignó a vivir. Se preguntará, si nos encontramos en el infierno, Michelle, ¿seré capaz de perdonarte? La opción que se repetirá 3 veces ahora es arrugar el periódico, y tendremos la manifestación de Clifa, señalándonos otra supresión del núcleo de Sephiroth requerida. Por cierto, como completamos la misión de Chesed, tendremos otro diálogo con él. Chesed dirá que hoy está cansado, pues pasaron muchos incidentes, pero que es bueno que todos tengan sus roles asignados, que Ángela hace un excelente trabajo manteniendo a todos en su papel dentro de la obra, y que él mismo está consciente de su rol, y por eso él solo se dedicará a esperar, pues todo tiene su fin. Veremos otro recuerdo de Chesed, hablando sobre un incidente donde escaparon unas anomalías y mataron a varios empleados. Chesed le mencionará cómo los registros indican que fue causado por una falla con el mecanismo de cerrojo, pero que la única persona que tiene autoridad y acceso a estos mecanismos es Ángela, y que estos cerrojos nunca habían tenido falla alguna. Cuestionándole a Ángela por qué lo hizo, Ángela le dirá que Chesed se dio cuenta un poco antes de lo que ella anticipaba. Le explicará que debido a su excelencia en su manejo, la tasa de escape en su departamento ha sido bastante baja, y que es un Sephiroth excelente. Que esto que le dirá nunca se lo ha dicho a nadie más, pero que las anomalías generan mucho más energía cuando matan personas. Y por eso todas las sugerencias de Chesed de usar máquinas y medidas de protección son inútiles, pues la corporación Lobotomía opera un negocio masivo. Deben cumplir la cuota energética, producir energía para la ciudad y mantener relaciones comerciales, entre otras cosas. Refinamos energía de la manera más eficiente y eso es lo único que debemos hacer. Chesed estará en shock y Ángela le dirá cómo la gente pelea solo para trabajar bajo una de las alas como esta. Y siempre habrá un reemplazo para los muertos aquí. ¿Qué tal si te tomas una cálida taza de café en lugar de gastar el tiempo así? Valora tu posición elevada. Es mejor de lo que deben pasar los empleados después de todo. Solo tenemos un único objetivo. Y dirá, y por cierto, soy la mejor IA de todo el lugar. Jamás dejaría pistas accidentalmente de esta manera. Así que, espero que hayas disfrutado tu pequeño juego de detective. Volviendo al presente, Chesed te dirá que ellos realmente no existen como parecen, y se preguntará cómo es que lo ves en tus ojos, dándote tu nueva misión, otra vez acabar en el tiempo límite. En el día 35 intenté hacer la supresión de Malkuth. El efecto parece ser que ahora el trabajo seleccionado será aleatorio. Lo vi muy injusto y difícil e intenté el de Hot. Pero entonces pensé, estoy en el día 35, actualmente se necesitan 1050 puntos de energía para completar el día. ¿Por qué no mejor realizar la supresión en un día más bajo, como el 32? Y eso fue lo que hice. Usé el repositorio de memoria, regresé al día 31 y como no puedes realizar una supresión de núcleo en el día del repositorio de memoria, me fui al día 32. Y hasta este punto es que nos quedaremos en el video de hoy. Hemos completado el verdadero inicio de Lobotomy Corporation. Ya aquí van un poquito más de 40 horas de juego, por cierto. En este video aprendimos casi todas las mecánicas, aprendimos sobre anomalías, aprendimos sobre lo pesado que es jugar esto y más importante, aprendimos sobre sobre Carmen, sobre Ángela, sobre los Sephiroths y sobre la naturaleza de este lugar. Aprendimos sobre las supresiones de núcleo y las vidas pasadas de los Sephiroth. En este momento ya hicimos una supresión y tenemos la historia de Yesod completa. Pero en el siguiente video haremos 5 supresiones más. La de Malkuth, la de Hot, la de Netzach, la de Tiferet, la de Chesed y la de Gebura. Espera, son 6. Bueno, haremos 6. Aprenderemos la historia detrás de ellas y al mismo tiempo me tomaré el tiempo de darte una recapitulación semifrecuente de cómo va la historia luego de cada piso completo. Sé que es un poco confuso en este momento entender, pues recibes piezas de diálogo de un personaje, después de otras piezas de otros personajes. Todo está mezclado, pero créeme, cuando recibes un diálogo jugándolo y lo recibes cada 2 o 3 horas, lo entiendes muchísimo menos. Pero haré mi mayor esfuerzo para que pueda quedar todo claro y al mismo tiempo sientas la experiencia del juego, como está hasta ahora. El próximo video es donde en serio vamos a indagar a fondo muchas cosas de este mundo. Pero espero que este video haya sido de tu agrado. Si es así, no olvides darle like y suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas la siguiente parte. Y si no quieres esperar tanto, considera unirte a los miembros del canal.
Ellos reciben acceso a los videos 10 días antes que el resto. Soy el Dr. Mix, espero que te haya gustado. Nos veremos en la próxima parte.